Entonces, nuevamente, muy buenas noches con todos. Entonces, vamos a iniciar este tema muy importante sobre el procedimiento integral y simplificado de declaración y regularización de la propiedad, un nombre muy extenso, por supuesto, y esto está vinculado a la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Entonces, ¿por qué este nombre? Y esa es siempre la pregunta recurrente que estamos recibiendo justamente en los chats, en las consultas, en los correos, es ¿por qué este nombre se ha instaurado últimamente en los procedimientos de regularización de la propiedad? Lo que pasa que antiguamente existía o existe el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Y este procedimiento de prescripción iba únicamente sobre el tema de la posesión pura, ¿no? No podían haber situaciones donde una persona tenía un contrato, una escritura pública, habiendo adquirido del propietario, ¿no? Automáticamente ahí se desvirtúa el tema de la prescripción. Entonces, como en la mayoría de casos, en el tema urbano, porque este es un tema netamente urbano que vamos a tratar el día de hoy, se daban casos que dentro de una manzana, un centro poblado, existían personas que tenían estos contratos de compra-venta o escrituras públicas con el propietario privado y otros que solamente tenían simple posesión. Entonces había un híbrido, ¿no? Habían dos sectores que en una misma manzana, que habían, digamos, de las 20 lotes, 10 lotes tenían documentos de transferencia de propiedad del propietario privado y los 10 restantes no lo tenían, ¿no? Solamente tenían documento de posesión. Entonces, frente a esta figura nueva, a partir de la dación de la 31056, se creó este nuevo procedimiento, integrando dos procedimientos en uno. El antiguo procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio con el tema de tracto sucesivo. Entonces, estos dos procedimientos se fusionan para crear un nuevo procedimiento. Y como no podían poner el procedimiento de prescripción adquisitiva y tracto sucesivo, crearon este nombre, ¿no? Procedimiento integral y simplificado de declaración y regularización de la propiedad. Y es el nombre que recibe actualmente este procedimiento, que vienen ejecutándolo de alguna manera COFOPRI, las municipalidades provinciales y distritales a nivel nacional. Tienen el mismo alcance, el mismo efecto de la prescripción, pero con el componente de que trabaja sobre predios que las personas pueden tener posesión pura por más de 10 años o tener documentos que acreditan la transferencia de propiedad por parte del propietario privado, ¿no? Entonces, esos dos elementos se combinan y nace este procedimiento, ¿no? Y regulado en el Decreto Supremo 02/2021 Vivienda, ¿no? Es el marco regulatorio y que viene siendo aplicado por todos los entes formalizadores a nivel nacional, ¿no? Este es un punto muy importante, lo voy a explicar más adelante para poder ver los efectos, pero hay que empezar siempre con esto, ¿no? Los nombres tienen que estar especificados. Ahora, ¿qué problemas existen? Los problemas que se están presentando últimamente a nivel de gobiernos locales, no de COFOPRI, sino de las municipalidades provinciales y distritales, es que siguen utilizando la nomenclatura anterior, el nombre anterior, prescripción adquisitiva de dominio, y eso automáticamente ha sido ya derogado. Ya esa denominación ya no se utiliza. Entonces, algunas municipalidades están utilizando todavía el término prescripción cuando ya no se utiliza porque este marco normativo que menciona, la 31056 y el Decreto Supremo 02/2021, vivienda, de alguna manera ha derogado el término de prescripción para crear este nuevo nombre, ¿no? Esta nueva nomenclatura. Entonces, ahí hay una observación que hay que hacer. Si ustedes están como asesores de municipalidades, como coordinadores o revisando expedientes, lo primero que tienen que darse cuenta es si el nombre está correcto o no. Y el nombre es este el que estamos presentando, ¿no? Es uno de los primeros aspectos que debemos tener pendientes. Ok. Entonces, ¿quiénes pueden realizar el tema del procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? El genérico. El genérico generalmente está supeditado a diferentes entidades, entre ellas la Municipalidad Provincial, Distrital y COFOPRI, que realizan el tema de la prescripción, pero llamado ahora, y volvemos a recapitular, llamado procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad, ¿no? Por lo cual se realiza un procedimiento de carácter administrativo, es decir, todo se realiza en la vía administrativa. Aún exista oposición, aún se presente el propietario y diga que él no está de acuerdo con la prescripción o con el procedimiento integral, no está de acuerdo, aún sí se emite una resolución administrativa supuestamente, si no fundamenta, a favor de los pobladores, ¿no? Y este procedimiento se hace en forma masiva, digamos, un procedimiento integral y simplificado de 500 lotes, 1000 lotes, 800 lotes, 300 lotes, en grupo, es decir, en un tema integral y masivo. Y una vez que termine el masivo de sanear 500 lotes,
podemos pasar ya a la individual cuando una persona tiene más de 10 años en un asentamiento ya formalizado, entonces solicita la prescripción porque tiene posesión continua, pacífica, pública de un lote individual y en ese caso ahí sí cambia el nombre, ahí sí se llama prescripción adquisitiva de dominio. Consecuencia, en el tema masivo se denomina procedimiento integral y simplificado del caso de la propiedad y en un tema individual se denomina prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, los tres entes, las tres entidades son competentes para realizar este procedimiento integral y simplificado. Pero en vía notarial la denominación es prescripción adquisitiva de dominio. Ahí no ha cambiado la norma. La norma sigue igual, la ley de notariado, y el notario puede declarar, digamos, por medio del acta notarial, una prescripción adquisitiva de predios urbanos. Ahí viene la otra diferencia. Solamente de predios urbanos, no de rústicos, no de predios rurales, solamente de predios urbanos. Entonces, pero solamente declara la prescripción de un solo lote. Un lote de 200 metros cuadrados, de 300, de 120 no puede declarar una prescripción adquisitiva, digamos, de 200 lotes, digamos, de un centro poblado, de una urbanización o asociación de vivienda. No puede hacerlo, porque su carácter es netamente individual, porque necesita, de alguna manera, representar un derecho de propiedad a través de la posesión física, ¿no? Y a nivel judicial también queda vigente el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. El nombre no ha cambiado. Prescripción adquisitiva de dominio. El juez lo realiza a petición del solicitante poseedor que tiene más de 10 años de posesión, ¿no? Entonces, al final, el juez va a declarar la prescripción por una sentencia judicial. Y esta sentencia judicial es inscribible, ¿no? Generalmente es de carácter individual, de un solo lote, un solo predio de 200 metros, 500. 120, ¿no? Entonces, esa sentencia va a declarar la prescripción adquisitiva. Entonces, en estos casos, la declaración administrativa, las resoluciones, el acta notarial o la sentencia, da mérito inscribible en el registro de la propiedad. Entonces, ¿cuál es el comentario adicional que debemos hacer en la práctica? En la práctica se está presentando a nivel judicial situaciones donde asociaciones, cooperativas de vivienda, grupo de propietarios están presentando prescripciones de tipo masiva, digamos, de un área, de un plano de trazado de lotización que tienen 300 lotes ya. La asociación está pidiendo la prescripción de toda esa área. Entonces, ahí hay un tema de exceso en el tema de regulación por parte de la prescripción. No se podría dar esa prescripción porque estaría violando un principio básico de la prescripción adquisitiva a nivel judicial, el tema de la posesión efectiva, ¿no? Y como sabemos, en un plano de ese tipo, no hay posesión de todo el terreno, de todo el terreno, debido a que hay lotes urbanos, hay vías, hay aportes que a veces no están en posesión. Entonces, ahí hay toda una discusión de carácter doctrinario y jurídico que no viene al caso explicarlo mucho porque ya es materia del tema cuando desarrollemos el procedimiento judicial. Ahí vamos a ampliar este tema y las razones cómo se explica este fenómeno, ¿no? Pero que no les sorprenda en ver algunos procedimientos de este tipo a nivel judicial, ¿no? Por supuesto que debe ser bien planteada la demanda, ¿no? Para poder argumentar y darle las luces al juez para poder al final ganar ese proceso de prescripción. Pero en el sentido de que solamente en este caso vamos a desarrollar el tema administrativo. El presente desarrollo de este tema es netamente el tema administrativo donde los tres entes, la Municipalidad Provincial, Distrital y COFOPRI, intervienen para poder regularizar propiedad por el tiempo. Y este procedimiento se llama procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad. Muy bien. Entonces, tenemos los entes competentes en materia administrativa en el procedimiento integral y simplificado. ¿Quiénes son? COFOPRI, la Municipalidad Provincial y Distrital que tienen competencia. En formalización de posesiones informales y centros poblados. Puede ser este procedimiento en forma masiva o individual, ya hemos dicho, ¿no? Que para trabajar el individual previamente se tiene que hacer el masivo y puede trabajarse sobre propiedad privada. Entonces, la consecuencia, el procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad no aplica sobre terrenos del Estado ni aplica sobre terrenos comunales. Cuando tenemos un asentamiento humano, un centro poblado sobre una propiedad del Estado, se aplica el tema de la independización de terreno estatal. Cuando tenemos un asentamiento humano, centro poblado sobre una propiedad de una comunidad campesina, se aplica la desmembración comunal. Esos son los términos que se utilizan.
Y solamente el tema del procedimiento integral está únicamente dirigido al tema de propiedad privada o propiedad de terceros. Y las condiciones es que esta propiedad privada o de terceros se encuentre identificada. Puede ser esta propiedad privada inscrita o no inscrita. Esas son las consideraciones que se debe tomar en cuenta al iniciar este procedimiento. Competencias de carácter urbano. Entonces, se puede hacer prescripciones o procedimientos integrales y simplificados dentro de las ciudades, ¿no? En un tema masivo, se puede intervenir toda una parte de una ciudad, un grupo de manzanas, grupo de lotes, que se encuentre, digamos, esta ciudad, este centro urbano, superpuesto sobre propiedad privada. Esa es la condición. Caso específico, por ejemplo, lo que se ha hecho en Quilmaná, ¿no? En Cañete, lo que se ha hecho en Puente Piedra, toda esta parte urbana de Puente Piedra, que ya supuestamente estaba titulada hace 50, 60 años, se ha hecho prescripción adquisitiva en su momento, ¿no? Desde el año 99. Entonces, las ciudades que no configuran en sí un asentamiento humano son materia de un proceso de prescripción, siempre y cuando, volvemos al tema, que esta ciudad esté encima de una propiedad de terceros o privada, como en muchas ciudades de nuestro país. Muchas ciudades de nuestro país se encuentran superpuestas sobre propiedad privada no regularizada. Y cuando a veces sacamos el certificado catastral de registros públicos, nos indican que está sobre el fondo hoja redonda o sobre el fondo la alborada, inscrito en el tomo 5, fojas 10. Entonces, en esos casos tenemos que aplicar una prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? No podemos independizar esos terrenos porque no le pertenecen al ente formalizador. Y por esa razón que las ciudades pueden ser formales o informales en el sentido del grado de formalidad que tengan. Hay muchas ciudades que son informales porque se encuentran sobre terrenos de propiedad privada o terrenos de comunidades campesinas. Y hay otras ciudades que son informales, pero aparentemente, porque en su contexto, si sacamos las partidas registrales de estos predios se encuentran inscritos con una partida registral, al igual que la vía pública, al igual que los equipamientos, la posta médica, el parque, el colegio, ya se encuentran inscritos en registro de la propiedad en una partida registral. Entonces, este tema del ciudad formal o informal es un tema relativo. Hay que analizar el terreno, hay que analizar los derechos de propiedad individuales para saber si estamos en un tema ya de regularidad o regularización de los derechos de la ciudad. Pero muchas ciudades, pongo el ejemplo, muchas ciudades de nuestro país no se encuentran inscritas o regularizadas en su integridad, estoy hablando, en su integridad. Pueden haber al interior de las ciudades, por ejemplo, agarro como ejemplo a la ciudad de Huamanga, ¿no? Hay derechos de propiedad, sí, individuales de algunos corralones, algunas viviendas, pero no está en su integridad saneado porque si vamos al parque, vamos a la posta médica, vamos a las calles, las avenidas, estas no se encuentran incorporadas al registro de la propiedad, así como el centro de Lima, ¿no? Que no está incorporada en su totalidad al registro de la propiedad. Entonces, estas situaciones nos ayudan a comprender la dinámica de las ciudades y sobre todo la falta de políticas para el tema de regularización de la propiedad. Por esa razón, este procedimiento integral y simplificado debe de alguna manera aplicarse a nivel nacional para que todas las municipalidades tengan una herramienta que le permita regularizar sus espacios físicos en forma gratuita, porque ustedes saben que en la prescripción adquisitiva no hay que realizar ningún pago al propietario. Solamente el tiempo define el derecho para el poseedor del predio. Entonces, el marco regulatorio de COFOPRI en sí, que es aplicable para las municipalidades, como saben, COFOPRI nace en el año 1996, ¿no? Como una comisión temporal. Posteriormente se convierte en un organismo, pero el decreto legislativo 803, de alguna manera, recoge una situación apremiante dentro del tema de la formalización. ¿Qué quiere decir? Que antes del año 96, los entes competentes en formalización de la propiedad eran las municipalidades provinciales, que realizaban procesos de titulación en asentamientos humanos, barrios marginales. Pero resulta de que los elementos o sea, las herramientas que utilizaban las municipalidades en la mayoría de los casos eran procedimientos de inmatriculación. La municipalidad pensaba, tenía la idea de que esos terrenos ubicados en Coma, Independencia, Carabalí o Puente Piedra, el Rímac, le pertenecían a la municipalidad provincial y así en provincias también. Muchas municipalidades de Piura, de Cajamarca, de Arequipa, pensaban que los terrenos de su jurisdicción eran de su propiedad y por eso realizaban procesos de inmatriculación.
Pero con el tiempo se dieron las sorpresas de que esos terrenos no les pertenecían, que le pertenecían o bien a privados, haciendas o privados, o le pertenecían a una comunidad campesina o nativa, depende, ¿no? De la situación que se encuentre. Entonces crea una anomalía, lo que se llama actualmente una patología jurídica. Y esta patología jurídica se llama duplicidad de partidas registrales. Entonces, sabemos actualmente que la comunidad de Jicamarca está desde la parte de la Tupac Amaru hacia el cerro, a la parte alta, y todos esos asentamientos humanos y antropólogos estarían superpuestas sobre esta comunidad campesina. Pero sobre ese terreno la municipalidad también inmatriculó en los años 90. Entonces, se crean estas situaciones de irregularidad, ¿no? De informalidad, que lo crea la propia municipalidad. Frente a estos temas, surge COFOPRI como una, digamos, solución para poder regularizar los derechos de propiedad. Aplicando en un momento, en el año 99, se implementa el primer procedimiento de prescripción adquisitiva administrativa en la vía en materia urbana. En materia rural ya existía con la 667, pero en materia de alguna manera urbana no existía un procedimiento de prescripción. Y si se tenía que hacer una prescripción, uno tenía que recurrir a la vía judicial. Entonces, la política de Estado en ese momento creó o implementó un procedimiento especial de prescripción adquisitiva de dominio masiva. Tomar 500 predios, 1000 predios e incorporar por un procedimiento de prescripción esas áreas a favor del Estado sin pagar un justiprecio. Ese era el objetivo. Y por eso que a partir del 803 se desarrollaron todas las metodologías para incorporar estos predios, ¿no? Producto del cual en el tiempo se dan una serie de normas, entre ellas la 28687 y su reglamento, el Decreto Supremo 06/2006 Vivienda, donde se le da pues una prioridad a los procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio. Acá en este marco normativo conserva el nombre de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Y amplía pues, de alguna manera el espectro de competencias también al procedimiento de tracto sucesivo, ¿no? La ley 28923 le da competencias a COFOPRI para intervenir también en los procesos de formalización en terreno del Estado y en el caso de propiedad privada, para el tema de la prescripción, tendría que suscribir convenios con las municipalidades provinciales. A partir de la ley 31056 y su reglamento del Decreto Supremo 02/2021 Vivienda, a COFOPRI se le otorga también la facultad de realizar procesos de formalización en forma autónoma ya sea sobre propiedad estatal, privada o comunal, tan igual como las municipales provinciales. Con la ley 31560 se amplía ese régimen y se incorpora a las municipalidades distritales para también realizar todos estos procedimientos de formalización. Y a su vez, también con las normas posteriores, con la ley 32267 se amplía el margen para efecto de formalizar el plazo de formalización. Este plazo final actual vigente es al 31 de diciembre del 2021 para terrenos ocupados o posesiones informales que ocupan terrenos de propiedad privada o estatal. Y en el caso de comunidades campesinas, el plazo del 2004, disculpa, del 2003, disculpe, 31 de diciembre del 2003, se amplía últimamente a la nueva fecha al 31 de diciembre del 2015. Esta ley 32993 amplía el régimen de formalización sobre terrenos de comunidades campesinas al 31 de diciembre de 2015. Esos son los nuevos plazos incorporados normativamente y que vienen siendo aplicados por las municipalidades. Entonces, los regímenes especiales de formalización son diversos, ¿no? El ente formalizador puede de alguna manera intervenir sobre varias estructuras, entre ellas las posesiones informales, que son los asentamientos humanos, y que para poder formalizar estos asentamientos o pueblos jóvenes se necesita una antigüedad antes del 31 de diciembre de 2021, ¿no? Para ser formalizables. Y en este caso, el ente formalizador entrega un título de propiedad, ¿no? Debidamente inscrito. Pero también existen los programas de vivienda donde las personas no invaden estos lotes o terrenos. Lo que hacen, compran estos terrenos. Entonces, ahí hay una diferencia sustancial entre lo que son las posesiones informales y los programas de vivienda. En los programas de vivienda hay compra de lotes, de unidades inmobiliarias, de departamentos. En cambio, en los asentamientos humanos o posesiones informales, no, es invasión pura. No, no pagan nada sobre el terreno. Entonces, estos programas
en su esencia, una entidad del Estado es titular del terreno y realiza de alguna manera una habilitación a través de construcción de viviendas unifamiliares o lo que hace es construye departamentos con la inscripción de la fábrica y posteriormente transfiere esos derechos a terceros a través de una subasta, a través de la venta de los lotes. En consecuencia, el ente titular, que puede ser ENACE, FOBIPOL, FOBIM, una entidad del Estado, es la encargada de titular, de entregar un título, de entregar un contrato, de entregar una escritura que acredite la transferencia de ese derecho de propiedad a aquella persona que ha comprado el predio, ¿no? En las urbanizaciones populares son las famosas habilitaciones urbanas, donde una asociación de vivienda se constituye, ¿no? Asociación de Vivienda Las Flores con 200 socios, y estos socios se organizan y compran un terreno. Pueden comprarlo en Caraballo, en Puente Piedra, en Comas, compran un terreno, digamos, de 10 hectáreas e inician su proceso de habilitación ante la municipalidad, ¿no? Entonces, al final de la habilitación, después de inscribir la habilitación, cumpliendo todos los requisitos técnicos, inscribe la recepción de obras, independizan los lotes y prácticamente está listo para que el presidente de esta asociación, que es titular de todos los lotes y del terreno, comience a transferir por un contrato de compra-venta y posteriormente escrituras públicas que se inscriben en el registro de la propiedad. Entonces, esas son las famosas urbanizaciones populares. Los centros poblados son lugares muy antiguos, ¿no? Con cierta tradición, donde al interior de estos centros poblados existen derechos de propiedad extrarregistral, ¿no? Donde las personas tienen o cuentan con escrituras públicas, hijuelas, testamentos, sentencias judiciales que acreditan sus derechos sobre el suelo, sobre esos lotes, sobre esos predios. Entonces tiene una condición totalmente diferente a los asentamientos humanos. Y a veces dentro de estos centros poblados también existen personas que tienen títulos de propiedad, partidas registrales. El señor Juan Pérez de la Manzana Lote 5 tiene una partida registral que inmatriculó su terreno de 120 metros cuadrados por medio de un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio notarial, por ejemplo, ¿no? Entonces también se pueden encontrar esas situaciones, cosa que no se encuentran en los asentamientos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque la tradición de los centros poblados es un tema muy antiguo, con tradiciones históricas sobre su posesión, sobre su esencia misma como derechos de propiedad extrarregistral. Entonces, esto tiene un tratamiento especial por parte del ente formalizador. Muy bien. Y también tenemos los centros urbanos informales. Los centros urbanos informales son situaciones donde un propietario de un predio rústico, un titular, ¿no? Este titular propietario inscrito en registros, comienza a fraccionar su predio, comienza a lotizar su predio sin necesidad de ir a la municipalidad. Entonces, ese proceso de lotización, de lotizar un 10 hectáreas y partir lotes de 200 metros, 120, produce un efecto de ponerlo a la venta sin habilitación urbana. Entonces, este fenómeno de venta de lotes, por supuesto, lotes cómodos, baratos, digamos, más barato que el precio de mercado de un predio habilitado, produce que las personas compren los lotes y el propietario les otorgue escrituras públicas, contrato de compra o le escriba derechos a acciones en el registro de la propiedad. Entonces, estos fenómenos especiales de ocupación del suelo, de entregar derechos por parte de propietarios privados en predios rústicos, se denomina centros urbanos informales. Las personas que compran son copropietarios o propietarios de dichos terrenos. No son invasores, no son ocupantes precarios, no, son personas que han comprado su lote y tienen una titularidad sobre los mismos. Entonces, estos son los famosos centros urbanos informales. Y otra forma de posesión es cuando la municipalidad, excediendo sus facultades, de alguna manera otorga derechos a través de qué? A través de resoluciones administrativas, por medio de donaciones de terreno o a través de escrituras públicas, pensando que los terrenos le pertenecen a una municipalidad, cuando en realidad, cuando hacemos el estudio de propiedad, definimos que estos terrenos le pertenecen a una comunidad campesina, una comunidad nativa o le pertenecen a un propietario privado. Entonces, hay situaciones de este tipo que de alguna manera configuran otras formas de ocupación del suelo o otras formas de propiedad. Entonces, dentro de la temática de los entes formalizadores, existen de alguna manera etapas o actividades que deben cumplirse para hacer o entregar o realizar un proceso de titulación. Estas etapas son el diagnóstico de la informalidad, diagnóstico técnico legal, saneamiento integral y saneamiento individual. Estas cuatro etapas son esenciales para el proceso de formalización. Ahora, esta primera etapa del diagnóstico de la informalidad no es obligatorio.
Si estoy trabajando para una municipalidad y deseo realizar formalización de un centro poblado, no necesariamente debo hacer el diagnóstico de la informalidad. Puedo de frente pasar al diagnóstico técnico legal. Pero, ¿por qué es importante el diagnóstico de la informalidad? Porque me permite cuantificar en un distrito o en una zona o unidad territorial cuántos asentamientos humanos, cuántos centros poblados existen. Entonces voy a entrar a la ciudad el centro, digamos, el centro urbano de Beta, y voy a determinar después de este trabajo de diagnóstico de la informalidad que existen 150 posesiones informales. Y de esas 150 verificaré cuántas voy a trabajar en el año 2026, porque 2025 está cerrado, entonces tendré que ver cuántas puedo trabajar. Generalmente una brigada te puede trabajar 5 posesiones informales, más o menos en 6 meses. Entonces, dosificaré cuánto podría producir una brigada, ¿no? No puede, de alguna manera, una brigada trabajar 100 posesiones informales. Sería un tema absurdo, no tendría sentido. El máximo, la ratio de producción de una brigada para diagnóstico sería solamente un promedio de 5 a 6 posesiones informales para hacerlo bien, ¿no? Entonces, el diagnóstico de la informalidad es una cuantificación predial de todas las ocupaciones informales en un determinado distrito, ¿no? Si en este caso de Vega tenemos determinado 150 posesiones informales que están de alguna manera al interior de este distrito y que de ahí vamos a elegir, digamos, 5, quedando 245 como remanente. De esas 5 se escogen para hacer diagnóstico técnico legal, es decir, vamos a hacer el 2026, en el primer semestre, 5 posesiones informales, A, B, C, D, E, 5 posesiones, cada una con un grupo determinado de lotes y vamos a trabajar si son procedentes o improcedentes. Es decir, no necesariamente por hacer diagnóstico todas van a ser procedentes. Puede ser de que de las 5, 4 sean procedentes y una sea improcedente. Entonces, para iniciar un proceso de diagnóstico técnico legal en este proceso es necesario, es importante, contar con una base gráfica de propiedades. ¿Ya? Entonces, esta base gráfica de propiedades de la municipalidad, del ente formalizador, es totalmente diferente a la base gráfica registral, que lo podemos consultar en Internet. ¿No? Con nuestro DNI, los datos del DNI, yo puedo ver la base gráfica de SUNAR. Ya, esa base no es esta base del ente formalizado es una base nueva, completa, con toda la información, la inscrita, la no inscrita, las limitaciones y toda información prioritaria para mi proceso de formalización, porque justamente esta base la estoy creando para, de alguna manera, tener más información que el propio registro de la propiedad, y ese es el elemento esencial. El diagnóstico técnico legal tiene una serie de etapas, ¿no? De actividades que se tienen que realizar. Programación de metas, recopilación de información interna, promoción y difusión, inspección de campo, recopilación y consulta en entidades, búsqueda registral, procesamiento de la información, elaboración de diagnóstico técnico legal, ingreso de información al aplicativo Génesis, conformación del expediente y remisión del expediente de diagnóstico, ¿no? Acá al final se concluye si es procedente o improcedente el tema. Entonces, al final del proceso de diagnóstico se tiene que elaborar esta base gráfica de propiedades que hemos dicho. ¿Y para qué? Para sacar como producto el plano de diagnóstico. Entonces, este es el producto estrella del diagnóstico. El plano de diagnóstico, que es de alguna manera la representación de la problemática existente en derechos de propiedad. El tema de las superposiciones. Y esto no lo sacamos del registro de la propiedad, registro del predio, de la base gráfica registral. Lo sacamos de la base gráfica elaborada de propiedades de la municipalidad distrital o provincial o de Cojupri. Entonces, una vez que mi pueblo en el diagnóstico sea positivo, digamos, son positivos 4 de los 5, los paso a la siguiente etapa que es saneamiento físico legal, formalización integral, donde acá en esta etapa voy a escribir los planos y voy a emitir la resolución que permita llevar estos planos al registro de la propiedad para inscribirlos. Entonces, también el saneamiento, en este caso proceso 1, el tema de saneamiento físico-legal, tiene etapas o actividades definidas. Planeamiento, comunicación a las municipalidades, asamblea informativa, inspección de campo, levantamiento topográfico, verificación, edición, definición de PP-PTL, publicación de partidas, edición final PP-PTL base de datos, elaboración y resoluciones, inscripción registral e ingreso de informativo al Génesis. Muy bien. Entonces, ¿qué productos voy a realizar o ejecutar en el saneamiento? El plano perimétrico, que se inscribe en registros públicos, y el plano de trazado de lotización. Todo esto se inscribe en registros públicos.
Y cuando yo genere este PTL, plano de trazado de lotización, automáticamente se generan lotes de vivienda, todos los lotes de vivienda que tengan en el asentamiento humano, todos los usos públicos, todo lo que son equipamientos, lo que son los parques, los colegios, las postas médicas, las comisarías y las vías que componen de alguna manera el continuo urbano de esta urbanización, de este centro poblado, de esta posesión informal, ¿no? Entonces, todo ello se va a inscribir en el registro de la propiedad, para lo cual se necesita una resolución administrativa expedida por el ente formalizador donde indique cuál es el acto que voy a realizar. En este caso voy a inscribir esto por una inmatriculación. Entonces, las municipalidades, dentro de sus competencias, están emitiendo resoluciones que permitan la inscripción de estos derechos. Por ejemplo, el primer artículo acá es identificar y reconocer a esta posesión informal denominado Barrio San Juan. En el segundo artículo, como estos terrenos no están inscritos, se va a generar lo que se llama una inmatriculación. Se van a inscribir a nombre de la municipalidad estos terrenos. En el tercero se va a aprobar el plano perimétrico, en el cuarto el plano de trazado de lotización, en el número 5, el artículo 5 se va a aprobar el cuadro general de áreas, el número 6 podría ser suspensión de lotes, el otro lotes mayores menores a 40 metros. Es decir, la resolución va a tener el contenido total de la parte técnica de la, digamos, resolución que es materia de inscripción. Entonces tiene que ser redactada conjuntamente con la información técnica, ¿no? Para que esos planos se puedan inscribir en el registro de la propiedad y generar a partir del plano lotes individuales. Es decir, cada uno de estos lotes, una vez que se inscriba, va a generar una partida registral. La manzana, por ejemplo, la manzana A, lote uno va a generar un código de predio, una partida, y así cada uno de los lotes, al igual que los equipamientos, van a generar una partida registral. Entonces, cuando se realiza el tema ya de la inscripción del plano en sí, este plano que se inscribe en el registro, cada lote va a tener un código de predio. Y es el momento donde se realiza el proceso de la siguiente etapa, que es el proceso 2 o llamado proceso de titulación, ¿no? Con este proceso de titulación, llamado proceso 2 o formalización individual, de alguna manera tiene dos componentes importantes. El tema de el empadronamiento, verificación y también el tema de la calificación. La calificación ya permite la inscripción de derechos de propiedad de carácter individual. En un primer momento, en el masivo, se inscriben los lotes a nombre del ente formalizador, Municipalidad de Barranca, por ejemplo. Y en un segundo momento, ya cuando se hace el empadronamiento lote por lote, casa por casa, se inscribe el derecho de propiedad de ese poseedor, de ese titular. Entonces, es el elemento esencial. Entonces, este proceso 2 o este proceso de formalización individual empieza con la generación de las fichas, ¿no? La oficina zonal o la municipalidad genera estas fichas para que las personas, el equipo de empadronadas pueda bajar a campo, ¿no? Con las fichas y poder empadronar a cada persona. El empadronamiento o verificación se realiza en el lote, ¿no? Directamente vinculado a la persona que está en posesión del predio. Puede ser de que vaya a campo, encuentre el lote cerrado con un candado, entonces realizar el empadronamiento indicando que es un lote, digamos, abandonado, vacío, depende de la contingencia. Entonces, o será un lote que no encontramos al titular. Al final de este proceso de recojo de información, aquellos que califiquen, que tengan sus documentos, pasan a, de alguna manera, a ser empadronados para un tema de remitir esas fichas con los documentos al área de calificación. El área de calificación va a revisar toda la documentación presentada para ver si cumplen los requisitos para poder ser adjudicatarios de un título de propiedad, un lote de terreno, ¿no? Entonces, esa etapa de revisar toda la documentación y acreditar los requisitos para formalización se llama la etapa de calificación. Eso lo realizan abogados calificadores que verifican toda la documentación presentada. Al final del proceso de calificación, aquellos que son declarados aptos, se le va a otorgar un título de propiedad. Título de propiedad que va a ser materia de inscripción en el registro de predios. Y aquellos que no han cumplido con los requisitos, se denomina contingencia o estados situacionales y posteriormente se va a remitir al equipo de campo para que puedan bajar nuevamente en la oficina zonal, puedan bajar nuevamente a recoger la información que falta. Entonces, este tema de la titulación, estos títulos se inscriben en el registro de la propiedad. Muy bien. Entonces, hemos visto el panorama general de un tema de titulación. Entonces, para llegar a esta finalidad, digamos, a este objetivo,
El ente formalizador ha creado una serie de procedimientos, ¿no? Procedimientos en el Estado, sobre propiedad estatal, procedimientos sobre propiedad privada y procedimientos sobre propiedad comunal. En el tema de propiedad privada, tenemos una serie de procedimientos, entre ellos el procedimiento de regularización del tracto, conciliación, reversión, expropiación, permuta, prescripción adquisitiva de dominio, y el último procedimiento, procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad de posesiones informales que fusiona el procedimiento uno, regularización de tracto, con el procedimiento de prescripción adquisitiva. Esos dos se fusionan y crean este nuevo procedimiento. Entonces, en la prescripción adquisitiva de dominio, en el concepto general realizado por los entes formalizadores, se ve el tema de que la persona que está en posesión de un terreno, generalmente por más de 10 años, si cumple los requisitos del 950 del Código Civil, prácticamente pues va a adquirir la titularidad del predio, ¿no? Va a ser declarado propietario del mismo. Y esa declaración de propiedad va a permitir su inscripción en el registro de predios, cancelando la titularidad del propietario anteriormente inscrito. Entonces, el juego acá de propiedad y posesión es un tema, de alguna manera, que sirve para el mismo procedimiento, ¿no? Hay que demostrar posesión por más de 10 años con este tema de la posesión pacífica, pública, ¿no? Y continua, que permite de alguna manera acreditar un derecho y ese derecho es amparable y llevado al registro de la propiedad. Entonces, ¿cuáles son los términos utilizados actualmente, no? Y ahora más o menos vemos el panorama actual, cómo están utilizando las diferentes terminologías para cada caso. En el caso de posesiones informales o asentamientos humanos o centros poblados, se utiliza el término procedimiento integral y simplificado de declaración y regularización de la propiedad, ¿no? Donde se puede presentar personas dentro de este asentamiento que tengan posesión o tengan documentos de propiedad, ¿no? Esa es la nueva consideración que hay que tener en estos procedimientos. En cambio, en el caso de urbanizaciones populares, sí se sigue conservando el término de prescripción adquisitiva de dominio, donde se ve únicamente el tema de la posesión pura. Y en el tema de centros urbanos informales, también se aplica el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, pero tiene una, digamos, una connotación especial. Este procedimiento se lleva sobre derechos de propiedad, ¿no? Derechos de propiedad preconstituidos, que son renunciados, que son otorgados a una persona jurídica para que esta persona jurídica pueda realizar el proceso de prescripción, ¿no? Entonces, son las figuras actualmente vigentes en los procesos de formalización. Por ejemplo, acá tenemos una notificación de una municipalidad, esta es una municipalidad distrital, que ya inició procesos de, digamos, de formalización a través de qué? Notificación de presencia del procedimiento de declaración administrativa de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio. ¿Cuál es el error acá? Utilizar este término. Y están citando el marco legal vigente, la 31.560, ¿no? Que es el marco de formalización de las municipalidades. Pero en realidad el marco normativo es la ley 31056 y su reglamento, el decreto supremo 002-2021 vivienda. Ese es el marco regulatorio, pero vemos que no aparece acá. Entonces, ¿qué ha pasado? Están confundiendo el procedimiento. Esta municipalidad distrital de Pangoas confunde el procedimiento y aplica normas que ya han sido superadas, ¿no? Que se encuentran de alguna manera derogadas. Entonces, esos son los problemas que se pueden presentar en algunas municipalidades que interpretan mal la norma. Pero en cambio en Piura, que también está haciendo formalización, ellos sí han puesto y reconocen de alguna manera el procedimiento que se lleva a cabo. Y prácticamente ellos sí colocan los términos de alguna manera recogidos dentro del marco regulatorio especial para poder de alguna manera incorporar dentro de sus procesos de formalización. Entonces, ahí vemos que se utiliza el marco regulatorio actual, el Decreto Supremo 02-21 Vivienda, ¿no? Sobre el procedimiento especial que se llama procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad por prescripción adquisitiva, la han puesto así, pues no hay problema, y o regularización de la propiedad por posesiones informales. Entonces, ellos en Piura, al analizar esta publicación, vemos que sí están aplicando el marco regulatorio actual. ¿No? Entonces, vemos entonces en la conclusión de que muchas municipalidades sí están utilizando un marco derogado, utilizan una mala
nomenclatura, confunde los procedimientos porque los plazos son diferentes y las etapas son también diferentes. Entonces, la recomendación es que las municipalidades se acojan al nuevo procedimiento, ¿no? Con la nueva terminología. Muy bien. Y esta es otra publicación donde vemos también el tema de regularización de posesiones informales, pero acá estamos utilizando el procedimiento integral y simplificado, ¿no? Entonces, municipalidades que algunas vienen utilizando la terminología y el marco regulatorio actual y otras que de alguna manera están, pues, de alguna manera de espaldas al tema normativo, ¿no? Muy bien, entonces ahora entramos al procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad y regularización de la propiedad en posesiones informales. Decreto Supremo 02-2021 Vivienda, ¿no? Los artículos pertinentes para este tipo de procedimientos. Entonces, hemos indicado que el término actual ya no es prescripción adquisitiva de dominio para posesiones informales y centros polos. El término actual es procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad, ¿no? Entonces, este término se ha creado como una fusión de la prescripción adquisitiva de dominio con el procedimiento de tracto sucesivo. Estos dos procedimientos se fusionan en uno y dan nacimiento al procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad. Y es el objetivo que se va a cumplir para poder regularizar los derechos de propiedad de posesiones informales que tengan más de 10 años de ocupación o posesión del predio y que se encuentren antes del 31 de diciembre del 2021 en posesión. Entonces, estos requisitos digamos, elementos que se definen dentro de este nuevo procedimiento son esenciales para el tema de seguir adelante con cada uno de los procesos. Entonces, ¿qué requisitos se exigen en principio? Primero, que se cumpla el requisito temporal masivo. El requisito temporal masivo es de que la posesión sea antes del 31 de diciembre del 2021. Es primera condición. Una segunda condición que se pide en estos procedimientos es que las personas que acreditan la representación de este asentamiento humano o centro poblado puedan acreditar más de 10 años de posesión en forma matriz, ¿no? Masiva. Entonces, estos dos requisitos son esenciales para el tema de la calificación, porque estos procedimientos se inician a pedido de parte, tienen que presentar una solicitud previamente al ente formalizador. Entonces, hay dos primeros elementos que se tienen que cumplir: la antigüedad antes del 31 de diciembre del 2021 y tener más de 10 años de posesión, aplicando los principios del 950 del Código Civil. Posesión continua, pacífica, pública y como propietario de estos terrenos en procedimientos masivos. Estos son procedimientos masivos por el cual un grupo de lotes, por ejemplo, 500 lotes, se van a formalizar en un solo acto administrativo a través de este procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad. Entonces, este procedimiento tiene una serie de secuencias, ¿no? Una serie de etapas. Las etapas principales son la calificación, el diagnóstico técnico legal y el saneamiento físico legal, ¿no? Y dentro de cada uno de ellos hay subcategorías, subclasificaciones, donde en la calificación tenemos dos: presentación de la solicitud y calificación de la solicitud. En el diagnóstico tenemos recopilación de información, georreferenciación, levantamiento topográfico, levantamiento de información en campo, consultas a entidades, estudio de partidas registrales y títulos archivados, informe final de diagnóstico técnico legal. Y en el saneamiento tenemos anotación preventiva, notificación de la pretensión, elaboración de planos, calificación individual, emisión de resolución y emisión de los instrumentos de formalización e inscripción. Como ven, es un procedimiento mucho más largo que el anterior de prescripción, pero se ha querido cubrir todas las etapas de desarrollo de la misma. Muy bien. Entonces, en una visión general, tenemos definida 14 actividades de todo el procedimiento, 14 actividades que deben necesariamente cumplirse para llegar al objetivo de la titulación. Ya hemos visto cada una de ellas. Estas actividades se tienen que cumplir, no en orden, por supuesto, porque hay el principio de informalidad. Podemos empezar primero siempre con la presentación de la solicitud. Es esencial que exista una solicitud. En este procedimiento, si no hay solicitud, no se empieza el procedimiento. ¿Ya? Y en el tema, cuando pasemos al diagnóstico, podemos adelantar actividades, ¿no? Por ejemplo, la consulta de entidades en 7 puede pasar a ser 3.
¿no? El tema del levantamiento topográfico necesariamente necesita de georreferenciación, entonces está en dos. Georreferenciación tiene que estar primero, ¿no? Estudio de partidas, eso sí podemos subirlo y hacerlo también en primer lugar. Es decir, van a haber actividades que pueden hacerse con anticipación, pero otras son a una a continuación de otras, necesariamente. En el saneamiento igual, tiene un orden establecido y ese orden se tiene que respetar para evitar nulidades a futuro. Entonces, estas etapas y subetapas establecidas en este procedimiento integral y simplificado necesariamente se tienen que cumplir. Y todo eso tiene que estar documentado en el FAI Manila, en el FAI Palanca, donde están toda la documentación. Y además, en la resolución se tiene que recoger cada uno de estos fases, categorías que se está definiendo y que se han cumplido a cabalidad, ¿no? Muy bien. Entonces, para la prescripción adquisitiva de dominio y el procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad, en su momento la prescripción estaba regulado por la 28687. Por supuesto que antes existía otra norma legal de regulación de prescripción urbana que era el Decreto Supremo 03299 MTC, que es el primer marco jurídico de prescripción que salió. Pero después se complementó con esta ley, con la 28687 y su reglamento del Decreto Supremo 06-2006 Vivienda, ¿no? Que ha sido de alguna manera el procedimiento, digamos, más genérico, más general que se ha aplicado para el tema de la prescripción. Después la 29802, que crea un procedimiento especial, ¿no? Temporal, con respecto al Decreto Supremo 07-2012 Vivienda para el tema de las zonas afectadas por el sismo del 2007. Y posteriormente se da el tema de la ley 31056, que cambia todo el aspecto de la prescripción, creando el procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad. Para lo cual, el Decreto Supremo 02, ya hemos dicho, es el marco regulatorio del procedimiento. Y la ley 32267 amplía el plazo de formalización al 31 de diciembre del 2021. Entonces, el marco actual para el procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad es la Ley 31056 y su reglamento, el Decreto Supremo 02-2021 Vivienda. Ese es el marco actual que debemos seguir para este tipo de procedimientos. Ya lo realice COFOPRI, lo realice una municipalidad distrital o realice una municipalidad provincial, indistintamente. Entonces estamos ahí. Ahora, este procedimiento, ahora sí, llamándolo como se debe ser, procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad, busca que las personas que están en posesión de un terreno, ¿no? Donde tiene la connotación de vivienda, no de rústico, no de agrario, no ¿cómo se llama esto? De centros recreacionales, ¿no? Sino condición vivienda, automáticamente adquieren el derecho por el transcurso del plazo de 10 años, ¿no? Este tema del plazo de 10 años va a definir justamente el tema del derecho de propiedad que adquieren por este procedimiento integral y simplificado. Pero tomando como referencia que la persona puede estar en posesión de esos terrenos o también adquirirlo en condición de propietario, debido a que el propietario original del suelo, de todo el fondo, le ha vendido parte del terreno por un contrato de compra-venta, una escritura. Pero además se incorpora también dentro de los procedimientos personas que han adquirido derechos de propiedad inscritos en el registro. Entonces, personas que han inscrito y que han inmatriculado, por ejemplo, por un título supletorio o una sentencia de prescripción, automáticamente también se integran dentro de este procedimiento. Entonces, como ven, el aspecto de incorporación de poseedores, propietarios extrarregistrales y propietarios registrales generan un procedimiento especial con respecto a los derechos de propiedad existentes en una posesión informal que se va a regularizar. Entonces, COFOPRI y los gobiernos locales entonces se encuentran legitimados para realizar este procedimiento. Entonces, la pregunta que se genera, si yo soy un dirigente de un asentamiento humano, estoy 20 años en posesión con todo mi grupo y quiero un título, tendría que presentar una solicitud del procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad. Pero ¿a quién le presento? ¿A la distrital, a la provincial o a COFOPRI? Bueno, ahí tendríamos que analizar cuáles de las entidades ha tenido o tienen la competencia para el 2026. Entonces, por ejemplo, si en este momento
la municipalidad distrital de Vegeta, o vamos a poner Santa María, en Huacho, distrital de Santa María, desea hacer formalización, tendría que presentar hasta antes del 31 de diciembre una comunicación a COFOPRI y a la provincial de Huaura indicando que va a trabajar los asentamientos humanos, su centro La Fragata, Jesús Labrador, ¿cómo se llama? Las Flores, una lista de los pueblos que va a trabajar. Entonces, esa comunicación, primero es un acuerdo de consejo que aprueba justamente la municipalidad, en este caso de Santa María. Ese acuerdo de consejo va a ser comunicado a COFOPRI y a la municipalidad provincial indicando de que va a tomar competencia el 2026. Muy bien. Pero si la municipalidad distrital no quiere hacerlo, no tiene personal ni equipo para hacerlo, la provincial podría asumirlo. Entonces tendría que la provincial sacar un acuerdo de consejo indicando que va a trabajar 10 pueblos, ¿no? Del 1 al 10. Perfecto. Y eso lo comunica a COFOPRI para que COFOPRI tome conocimiento que sobre esos pueblos no puede intervenir. Entonces, así funciona el tema de la asunción de competencia. Si no ha habido ninguna municipalidad que ha solicitado a COFOPRI previamente en este año, hasta el 31 de diciembre del 2015, 2025, COFOPRI podría trabajar cualquier predio ubicado en esta jurisdicción. Entonces, así se define el tema de competencias, con un acuerdo de consejo que saque la provincial o distrital para ellos asumir competencia para trabajar. Caso que lo ha hecho el Callao, caso que lo ha hecho Trujillo, ¿no? Algunas municipalidades, Barranca, por ejemplo, que tiene toda una lista que está trabajando. Entonces, eso es uno de los puntos importantes en el tema de competencia para saber dónde elegir o a qué municipalidad ir en el momento de realizar este procedimiento. Entonces, en ese sentido, se suspenden todos los procedimientos con respecto al tema de la prescripción adquisitiva de dominio para dar nacimiento a este procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad, ¿no? Lo que indica de que los procedimientos establecidos para urbanizaciones populares y centros urbanos informales conservan autonomía en el término de prescripción adquisitiva de dominio, pero para el caso de posesiones informales no. Cambia el nombre y se denomina procedimiento integral y simplificado de declaración de propiedad. Muy bien. Entonces, las municipalidades provinciales y distritales, en el marco de su jurisdicción, van a iniciar o regular este procedimiento integral y simplificado siempre y cuando pidan o presenten su solicitud a COFOPRI para poder tomar competencia sobre esos pueblos e iniciar todo este proceso en el marco de la ley, en este caso de la 31056 y su reglamento del Decreto Supremo 02-2021 Vivienda. Además, como sabemos, la ley 31560 ha ampliado esta competencia también a las municipalidades distritales. Si una municipalidad distrital quisiera ejecutar procedimientos de formalización, tendría que elaborar también su comunicación, primero el acuerdo de consejo, para comunicar a la provincial y a COFOPRI de que ha asumido competencias sobre tales centros poblados o asentamientos humanos. Entonces, es una condición previa para este proceso. Muy bien. Entonces, los requisitos para este procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad son: debo tener más de 10 años de posesión, en forma integral o en forma individual. Además de cumplir con los requisitos del 950 del Código Civil. Posesión continua, pacífica, pública y como propietario del predio matriz y después del lote individual. Entonces, ejercer la posesión continua, sin interrupciones, por un plazo mayor a 10 años, ¿no? O de perderla, recuperarla dentro del año, ¿no? Ejercer la posesión pacífica, exenta de violencia. La continuidad de la posesión debe basarse en circunstancias que no impliquen el uso de la coacción o fuerza, independientemente de la forma como se originó la ocupación. Y por supuesto que no afecta el requisito de la posesión pacífica, la interposición de denuncias, demandas judiciales, procedimientos administrativos, notariales contra el poseedor, siempre que estos no se haya discutido, no se discuta el tema de la propiedad o posesión, ¿no? Ni se haya iniciado con anterioridad al 31 de diciembre del 2021. Muy bien. Ejercer la posesión en forma pública, como requisito del 950 del Código Civil, reconocida por la colectividad, ser ejercida como propietario, es decir, comportarse como propietario con actos materiales de pago de autovalúos, hacer construcciones, colaborar, hacer público el tema de su posesión. Entonces, pero lo que sí se pide es que no existan procesos judiciales en que se discute el tema de la propiedad o posesión con anterioridad a la prescripción ganada.
¿no? Si tengo 9 años y presentaron una demanda de reivindicación de desalojo, prácticamente se cae el procedimiento de formalización. Pero si ya cumplí más de 10 años, prácticamente las demandas que se presenten deben tomarse como no presentadas y continuar con el proceso de prescripción. Entonces, costos de formalización e impugnación. Las municipalidades provinciales y distritales, de alguna manera, han establecido costos para sus actuaciones en el procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad. Entonces, pero no se cobrará, se indica de que no se cobrará el tema del valor del terreno ni el tema de las impugnaciones, ¿no? Eso está totalmente exonerado. Y en el caso de Cofopri necesariamente todas sus actuaciones son gratuitas. No va a cobrar el tema del terreno, sus actuaciones van a estar ya exoneradas, no hay ningún costo en el TUPA, no hay TUPA que establezca valores o costos para este procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad. Entonces, este es el camino del proceso de formalización a través del procedimiento integral y simplificado, todo el ITER, donde están todas las etapas, ¿no? Cada una de ellas descritas para que pueda de alguna manera hacer un seguimiento sobre la etapa o en el momento que se encuentra cada uno pues de las posiciones, cada uno de las etapas que debe cumplir pues el administrado para llegar a la obtención de su título de propiedad. Muy bien. Entonces, ¿cómo empieza este procedimiento integral y simplificado? Empieza con la presentación de la solicitud. Los representantes de esta asociación, asentamiento humano, centro poblado, presentan la solicitud al ente formalizador. Por supuesto que ellos averiguaron quién es el ente competente. Puede ser COFOPRI, puede ser la municipalidad provincial o distrital. Entonces presentan su solicitud, ¿no? Esta solicitud, generalmente presentada por dos representantes del asentamiento humano centro poblado, tendrán que manifestar los generales de ley y de los representantes que acreditados con un poder, ¿no? Dentro de los estatutos, de la organización misma de este centro poblado o asentamiento humano. Declaración jurada señalando que no existe acción judicial o administrativa pendiente contra el poseedor iniciada con anterioridad al cumplimiento del plazo. Medios probatorios de fecha cierta que acrediten la posesión continua, pacífica y pública como matriz a 10 años y de forma individual también si lo creen conveniente. Padrón de pobladores. Ese padrón está en la página web, sacan el padrón y comienzan a firmar. Por ejemplo, si el asentamiento humano indica que tiene 200 lotes, 200 socios y presentan la lista de socios, mínimamente se tiene que firmar las actas un 50%, 100, digamos. 100 personas tendrían que firmar este padrón de pobladores para acreditar de alguna manera el cumplimiento de esta condición, ¿no? Entonces, no necesariamente la totalidad. La norma indica el 50% es suficiente para poder continuar o iniciar este procedimiento integral y simplificado de creación de la propiedad. Identificación del predio matriz, croquis donde está ubicado el predio, ¿no? La descripción, la partida registral si fuera pertinente del predio matriz de propiedad privada, ¿no? Y designación de dos representantes. Eso se hace justamente en la asamblea de pobladores, donde van a elegir a los dos representantes. Por supuesto, se van a definir a través del acta nombres y apellidos, el cargo y sobre todo los poderes que se le roga para representar al asentamiento humano o posesión informal ante el ente formalizador, ¿no? Entonces son los requisitos de alguna manera esenciales que deben ir en la misma resolución administrativa. En el caso que la solicitud de sus antecedentes técnicos o legales no resulte indubitable el verdadero carácter de lo peticionado y no acredite suficientemente la condición del plazo requerido, ¿no? Entonces se va a producir observaciones. Es decir, imaginemos que tenemos ya el expediente. Yo estoy representante de un asentamiento humano, presento, voy a, digamos, a la municipalidad provincial de Guaura, presento mi expediente. Entonces, eso va a mesa de partes. Mesa de partes, digamos, lo presentamos a mediodía. En el transcurso de la tarde, al final de la tarde, la secretaria va a hacer despacho. Entonces, ese expediente va a subir al área de formalización, al jefe de formalización. Y el jefe, una vez que haga despacho, lo va a remitir a la brigada técnico-legal. Ya, esa brigada técnico-legal es la que va a evaluar la procedencia o no de la solicitud. Entonces, revisará toda la documentación. Entonces, esa revisión va a ser en la parte técnica, en la parte jurídica, si cumplen los requisitos establecidos en el marco normativo, aquello que hemos visto, ¿no? El padrón completo, digamos,
el nombramiento de los representantes de este centro poblado o asentamiento humano. Entonces, si existe alguna observación, si hay un documento que es ilegible o no ha cumplido con uno de estos requisitos, automáticamente se le da un plazo de 10 días hábiles para que efectúen la subsanación. Se le envía, por supuesto, un oficio donde se les indica qué es lo que deben subsanar, ¿no? Ahora, si vencido este plazo presenta la subsanación, va a pasar a la siguiente etapa, ¿no? Va a emitirse un informe de calificación positivo, ¿no? Que procede de su formalización. Pero si no presentan dentro del plazo o levantan las observaciones dentro del plazo o presentan documentación incompleta, se va a declarar la improcedencia de esa solicitud. Por supuesto, se va a emitir una resolución de improcedencia y si desea la población puede impugnarla, pero así terminaría el tema en esta etapa de calificación. Entonces, de no haberse subsanado, de no haberse presentado las observaciones o de haber sido subsanadas satisfactoriamente por el interesado, la entidad formal emite un informe positivo, ¿no? Dentro de los 7 días va a emitir un informe positivo de calificación indicando que la población del asentamiento humano Las Flores cumple con los requisitos para continuar con el procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad. Entonces, esta evaluación es de tipo formal. La brigada no debe pedir documentos adicionales al registro públicos, no puede pedir insame de riesgo, no puede pedir pues documentación al IGN, no, es una evaluación de solamente documental, netamente de forma, no de fondo. Entonces, si cumple las características de forma, automáticamente van a pasar a la siguiente etapa. El informe tiene que ser positivo en este caso, ¿no? Hay 7 días para emitir el informe. Entonces, estamos considerando que este asentamiento ha salido positivo en su calificación y pasaría a la siguiente etapa. Entonces, pero hay situaciones donde a veces los documentos sí han cumplido con todo y aparece por ahí un documento que podría repercutir sobre el tema de la improcedencia y está relacionado a dos condiciones especiales que podrían presentarse en el proceso de calificación. Dice, en el caso de solicitud sea presentada por organizaciones que no constituyen posesión informal. Ese es el primer caso. Revisé los documentos, tienen posesión, tienen más de 10 años, perfecto. Pero al momento de ver los documentos, ponen ahí de que se tratan de lotes industriales. Digamos, lotes donde fabrican, por ejemplo, todo lo que es cuero, todo maestranza de cueros. Entonces, ¿eso constituye una posesión informal? No, no, eso es un tema totalmente industrial. Entonces, automáticamente tenemos que separarlos del tema de este proceso de formalización e indicarle su improcedencia, ¿no? Porque no cumplen con el requisito de posesión informal. Y en la segunda condición, cuando el predio matriz cuente con habilitación urbana con resolución aprobatoria de recepción de obras, ¿no? O lo que es habilitación de oficio. Entonces, si en este proceso ellos mismos presentan resoluciones de habilitación urbana o el tema de habilitación de oficio, automáticamente se excluyen fuera del proceso de formalización. Se declara la improcedencia y se emite una resolución de improcedencia. Entonces, estos dos factores son importantes tenerlos en cuenta en el momento de la calificación para poder determinar la no continuación del procedimiento. Muy bien, entonces, si es positivo, si no tienen este tema de resoluciones de habilitación y si en realidad es un asentamiento humano, hacemos el diagnóstico técnico legal, el análisis de los derechos, el análisis, dos columnas vertebrales, ¿no? La primera es la parte técnica, las limitaciones de que no caigan en ninguna limitación. Por ejemplo, que estén sobre zona arqueológica, zona de riesgo, falla geológica, relleno sanitario. Ninguna de esas puede caer. Y en la parte legal es definir quién es el propietario o propietarios del terreno. Tiene que ser un propietario privado, porque si yo defino de que el propietario es una comunidad campesina, declaro la improcedencia del procedimiento de prescripción, porque yo no puedo prescribir terrenos de comunidades campesinas o nativas, o no puedo prescribir terrenos de propiedad del Estado. Entonces, automáticamente decae mi procedimiento y tengo que declarar la improcedencia. Por eso es importante el diagnóstico técnico legal. Entonces, el diagnóstico también tiene una serie de etapas, ¿no? El tema de la recopilación de información. Voy a recopilar información al interior de la propia entidad, ¿no? Especialmente de los antecedentes de dominio, el tema de la propiedad que voy a prescribir. Después voy a hacer la georreferenciación. Voy a pedirle al equipo técnico que vaya y ponga puntos de control geodésico para establecer una red geodésica que permita hacer un levantamiento en el nuevo datum WGS 84.
Entonces, mando a campo. Estas actividades de georreferenciación y posteriormente de levantamiento topográfico y verificación en el procedimiento masivo, no en este procedimiento integral y simplificado, sino en el masivo, en el estatal, se hacen a futuro, en la etapa de saneamiento integral, pero en el procedimiento integral y simplificado se hacen antes, en el diagnóstico. Entonces, al estar en el diagnóstico, se tiene que elaborar una planimetría base. Entonces, hago el levantamiento topográfico y la verificación. ¿Qué es la verificación? La verificación es medir los frentes de lotes, todos los frentes, los anchos del lote, el tema de los alineamientos con las manzanas, es decir, el verificador con su asistente son los que dan precisiones a los lotes que se van a levantar en la parte de edición. Entonces, los verificadores y los topógrafos van en conjunto a realizar las mediciones de los lotes necesarios para generar un plano de este tipo. La verificación y el tema de la topografía ayuda a la determinación de los lotes que van a generar el plano de trazado de lotización. Entonces, al final se tiene un plano base de toda la lotización de los equipamientos y se va a bajar ya a campo con los famosos equipos técnicos de levantamiento de información. Ahí van a ir a campo. Doctor, pero esta etapa no se hace al final del empadronamiento. No, acá ya no hay empadronamiento ni verificación. Esta actividad se llama levantamiento de información en campo, que es lo mismo, es un símil, pero se hace en esta etapa de diagnóstico. Entonces tengo que ir lote por lote a decir, tocó la puerta, sale la persona y le digo, señores, somos de la municipalidad de Huaura, vamos a titularlos, pero necesito que me exhiba documentos. Entonces la persona que sale me da documentos y acredita más de 10 años. Me da una escritura pública, un contrato de compra-venta, una constancia de posesión. Digamos, estamos 2025, me da del 2014, ya tiene más de 10 años. Y así, lote por lote, voy recogiendo información. Los que no tengan esa documentación, se tendrá que poner en la ficha o en esta ficha de campo o ficha de levantamiento de información esa condición especial que no cumplen los requisitos de 10 años. Entonces, consecuencia, el levantamiento de información en campo, voy lote por lote a levantar información y cada lote genera un file Manila, un folder Manila, donde están todos los documentos para cada lote. Manzana lote uno, manzana lote 2, cada uno va a generar su propio expediente administrativo, donde están los documentos que acreditan los 10 años. Y además voy a llenar una ficha de campo donde ponga el grado de consolidación, cuántos metros cuadrados, es decir, todos los datos recogidos técnicos y legales que permitan una identificación de cada lote. Muy bien. Entonces, este levantamiento en campo realizado por el equipo técnico legal, ¿no? Va a identificar primero a los poseedores individuales de lote por lote que hemos dicho, ¿no? Identifica las condiciones que ejerce la posesión o propiedad, porque también me puede exhibir un documento de propiedad esta registral. Se recopila la información del personal de cada lote individual. Cada lote individual genera información, esa se recopila en cada uno. Identifican las áreas de circulación y equipamiento, ¿no? Identifican los lotes no ocupados, aquellos que están libres. Entonces, para tenerlos en cuenta de la exclusión en el plano de trazado de lotización. Determinación de existencia de títulos de propiedad no inscritos que pudieran pues, ser emitidos por los ocupantes o inscritos en el registro de la propiedad. Determinar la existencia de posibles procesos judiciales, identificar las zonas de riesgo y con esta información se va a elaborar el padrón de pobladores aptos que ocupan de alguna manera estas áreas para el procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad. Entonces, una vez que he terminado, digamos que mi asentamiento humano, mi centro pueblo tiene 200 lotes, he llenado las fichas o he generado estas fichas de levantamiento de información en campo, de las 200, 180. 20 no estuvieron, lotes vacíos, lotes abandonados, no se tuvo información, entonces quedarán en contingencia. Entonces tengo 180 sí positivos. Además, haré las consultas a las entidades. Iré a cada entidad a presentar mis oficios para pedir consulta de zona de riesgo, zonas arqueológicas y todo lo relacionado, ¿no? Entonces, estas entidades me brindarán información, especialmente SUNAR, donde en este momento voy a solicitar también una consulta catastral, un CBC, para comparar esa información con la información que he recopilado, ya sea en campo y en el propio registro. Y haré el estudio de las partidas registrales y títulos archivados. Es decir, independientemente a lo que me dé registros, un CBC, un certificado de busca, yo voy a hacer mi propio estudio de propiedad.
Si estoy trabajando en Huacho, en esta parte de Huaura, tendré que hacer un estudio del propio registro de Huaura y el registro de Lima, donde antiguamente se escribían los derechos de propiedad de esta zona, ¿no? Como parte focal. Es decir, esta parte, digamos, es el análisis de todos los derechos de propiedad existentes sobre esta zona, especialmente en Huaura, donde estamos analizando este asentamiento humano. Entonces, vamos a elaborar la parte gráfica, es decir, hemos elaborado una base gráfica de propiedades y sobre ella vamos a hacer los traslapes, las superposiciones, como parte, digamos, de este proceso que estamos realizando. Y al final vamos a emitir un informe final de diagnóstico técnico legal. Este informe de diagnóstico técnico legal va a definir si continuamos con el procedimiento, ya que se ha definido que estamos sobre propiedad privada, sobre propiedad de terceros, con un propietario. O podía salir el informe negativo de que el predio que ocupa esa posesión informal se encuentra sobre un área que no tiene antecedentes registrales. Entonces estaremos frente a un masivo. Entonces tendremos que declarar la improcedencia, la prescripción, porque no se pueden prescribir predios del Estado. O podríamos estar superpuestos sobre una comunidad campesina y automáticamente también declarar la improcedencia del mismo. Entonces, únicamente declaramos la procedencia que continúa el proceso cuando estamos frente a un tema de una propiedad privada, una propiedad de terceros. En ese caso, sí continuamos con el informe positivo, indicando las conclusiones, recomendaciones y acciones de saneamiento que deben ejecutarse para cumplir con el objetivo de otorgar derechos de propiedad a la población que está ocupando. Entonces, cuando se abierta la necesidad de cumplimiento de condiciones previas para continuar con el proceso de formalización de la propiedad, se emite la resolución de suspensión. Por ejemplo, ¿no? Este caso sí es emblemático. Resulta que yo estoy haciendo mi diagnóstico, he terminado y todo es positivo, estoy sobre la propiedad del fondo hoja redonda, ¿no? Propiedad privada. Pero resulta que de pronto viene una resolución, viene una comunicación indicándome que el propietario del fondo hoja redonda ha iniciado un proceso de reivindicación o de desalojo. Entonces, ese proceso judicial ya iniciado y además me ponen una cautelar en la partida. Esa acción del propietario privado, de alguna manera, me impide continuar con el procedimiento. Entonces, en esos casos, tendría que yo suspender el procedimiento temporalmente hasta que se resuelva el proceso judicial. Ya, ese es uno de los casos. El otro caso es el siguiente. Estoy trabajando todo mi proceso y de pronto no tengo el informe de riesgo. Se demora la municipalidad en entregarme el informe de riesgo y yo ya concluí mi diagnóstico, solamente estoy a espera de ese informe. Entonces, ¿qué hago? Suspendo el procedimiento hasta que la municipalidad me otorgue este informe de riesgo y el de recomendaciones. Entonces, lo suspendo temporalmente el procedimiento hasta que se cumpla la condición de tener el informe de riesgo y poder continuar con el procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad. Y así pueden haber situaciones especiales donde tienen que valorarse estas situaciones especiales para poder suspender el procedimiento hasta que se cumpla la condición y continuar con la etapa de saneamiento integral. Muy bien, ahora sí vamos a ver el tema del saneamiento físico-legal del procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad. Entonces, este saneamiento físico-legal también es un conjunto de actividades que se ejecutan con el fin de inscribir los derechos de propiedad de estas personas, de estos pobladores, al haber cumplido, digamos, los requisitos esenciales para adquirir el predio por el procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad, en este caso los 10 años, ¿no? Y haber acreditado, pues, los requisitos del 950 del Código Civil, posición pacífica, pública, continua y como propietario. Ahora bien, estas actividades se tienen que realizar justamente para poder elaborar toda la parte final de la planimetría, los planos, las resoluciones y sobre todo ejecutar actividades que permitan dar publicidad sobre el acto que estoy realizando, sobre este procedimiento que estoy ejecutando. ¿Para qué? Para darle conocimiento al propietario privado. Él tiene que conocer de este procedimiento, no puede ser oculto. Este procedimiento tiene que ser de conocimiento del propietario y si tuviera cargas y gravámenes a partida, tengo que comunicar también a los titulares de cargas y gravámenes para que ellos también participen dentro del procedimiento. Entonces, este procedimiento de saneamiento integral empieza con una anotación preventiva. Terminé el diagnóstico, determiné, por ejemplo,
que el propietario del predio matriz donde se encuentra el centro poblado Las Flores se encuentra sobre el fondo Hoja Redonda, inscrito en el tomo 5, fojas 10 del registro de la propiedad a favor del Juan Pérez, ¿no? Juan Pérez García. Juan Pérez, el titular de este fondo Hoja Redonda, ¿no? Inscrito en el registro de la propiedad de Huacho. Pero además la partida de este señor Juan Pérez tiene una, digamos, una hipoteca al nombre de la CCC, ¿no? Es una hipoteca antigua al nombre de la Cooperativa Central, una cooperativa central, ¿no? Una cooperativa central. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en la anotación? Voy a emitir un oficio dirigido al registro con un plano que grafique el área que voy a iniciar este proceso integral y simplificado de declaración de la propiedad, que es el antiguo procedimiento de prescripción, para realizar una anotación indicando que esta partida se encuentra dentro de un procedimiento especial de procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad, ¿no? Entonces, esa publicidad necesariamente va a estar reflejada en la partida. Si el asiento último es el asiento 6, el asiento 7 tendrá que reflejar una anotación preventiva que se ha iniciado el procedimiento integral y simplificado del asentamiento humano Las Flores contra el propietario del fondo Hoja Redonda, ¿no? El señor Juan Pérez. Esa publicidad tiene que estar ahí. Es uno de los requisitos esenciales dentro del procedimiento. Muy bien. Y después que ya se publique, tenga publicado en la partida registrada esa publicidad, ya esa anotación en la partida, tengo que notificar al propietario privado en su domicilio. Juan Pérez, ¿dónde vive? Calle Real 555, San Borja. Ya, tengo que notificar, tengo que hacer mi oficio y notificarle en esa dirección. Y tengo que tener los cargos de notificación. Pero además de esta notificación personal, tengo que notificarle también a la CCC, digamos, a esta cooperativa que supuestamente también es un tercero interesado dentro de la partida, es un tercero legitimado dentro de la partida que tiene un crédito hipotecario. Entonces tengo que notificarle también. Entonces, el tema de la notificación de la pretensión o notificación personal es esencial en este procedimiento de formalización. Y además tengo que hacer otro tipo de notificaciones, también publicar en el Diario Oficial El Peruano un extracto de este procedimiento y además también en la página web de la institución, para que tomen conocimiento terceros con respecto a este procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad. Esta notificación de la pretensión se va a tener que probar y colocar dentro del expediente administrativo. A veces hacemos la publicación del peruano y no ponemos la copia. Tenemos que poner la copia del peruano y también un pantallazo impreso del tema de la página web de la Municipalidad de Huacho, donde se está publicitando el procedimiento integral y simplificado contra el propietario Juan Pérez del fondo Hoja Redonda. Tomo 5, fojas 10 del registro de propiedad de la parte migrada o trasladada a la partida 10, 40, 32 del registro de la propiedad de Huacho. Ya está. Entonces, notificación de la pretensión, publicación en el Diario Oficial Peruano y en la página web para que toda persona y los propietarios y terceros tomen conocimiento de este procedimiento. Es decir, este procedimiento integral simplificado no puede ser un procedimiento oculto, como en el caso de la 667, que a veces realizaban procesos de prescripción, pero no se sabía qué propietario. Y como últimamente lo está haciendo el gobierno regional, ¿no? Los gobiernos regionales están haciendo prescripción, pero no se sabe quién es el propietario. No se sabe a quién le notifican. Si ustedes leen una resolución en materia rural y buscan al propietario privado, ¿a quién se le prescribe? No existe, no lo ubican. Algunos gobiernos regionales sí lo están haciendo, están publicando al propietario privado, pero en otros no se pone al propietario privado. Entonces ahí hay un error, ahí es una causal de nulidad. La prescripción y el procedimiento integral y simplificado necesariamente tengo que emplazar, notificar al propietario privado con nombre y apellido, no como genérico, porque yo no podría hacer una publicación, notificación, el diario oficial, notifíquese a todos los propietarios y no pongo los nombres. Tengo que colocar los nombres de las personas que son los titulares de esos predios para poder prescribir y tengo que notificarle en su domicilio. Entonces, eso es lo que da de alguna manera ese valor agregado al proceso de formalización en procedimiento integral y simplificado. Entonces, la notificación de la pretensión permite dar esa publicidad, ¿no?
Y hay casos especiales donde si no se encuentra la dirección, en ese caso ya sé que Juan Pérez, pero resulta que esa dirección está hace 20 años atrás, donde era la calle Comercio 345, ya no existe la calle Comercio, entonces hay dudas sobre la dirección. Entonces ahí vamos al tema de la notificación en este caso por edicto, en este caso en la publicación del diario oficial peruano, que justifica el tema de que no existe un domicilio conocido, pero para lo cual el abogado de brigada que está viendo este procedimiento tiene que detallar en forma muy clara de que no puede ubicar la dirección, que ha agotado toda la búsqueda y que no ha podido ubicar sí al nombre de la persona, su partida, pero que no tiene dirección vigente acá en el Perú. Entonces, ahí se supone que la publicación en el diario oficial peruano basta para poder subsanar esta limitación de poder ubicar al propietario. Pero tiene que estar seguro de eso, ¿ah? Porque se tiene que agotar toda la búsqueda con respecto a su domicilio. Muy bien. Entonces, esta notificación tendrá que tener un contenido básico, ¿no? Esta publicación que se hace, ¿no? La identificación de la propiedad privada, ¿no? Que es o fundo, hoja redonda, ¿no? Tomo 5, fojas 10, registro de propiedad de Guacho. Objeto de procedimiento, procedimiento integral y simplificado de creación de la propiedad. Tercero, nombre del propietario identificado. Nombre del propietario. Juan Pérez Vázquez, Jesús García Naranjo, ¿no? Cooperativa de producción agraria. Nombre, apellido. No pueden poner contra todos los propietarios, contra cualquier propietario, contra los beneficiarios. No, tiene que haber nombres y apellidos. Número de partida registral, nombre de la posesión informal o asentamiento humano. Entonces, este contenido y esta publicidad permite que en el plazo de 20 días calendario se pueda presentar una oposición por parte de quién, del propietario, del acreedor hipotecario o un tercero. Podría presentar si tiene legítimo interés, ¿no? Y esta oposición permite presentar documentación y sobre todo fundamentos, digamos, muy concretos con respecto a que no procede el tema del procedimiento integral simplificado. Por ejemplo, yo me opongo y digo que esas personas tienen contrato de arrendamiento. Las 200 personas yo les arrendé y acá están los 200 contratos donde ellos tienen contrato de arrendamiento por 5 años y ahí están las firmas de ellos. Consecuencia, no procede el procedimiento integral simplificado. O indico de que sí, yo he vendido, pero acá están los contratos, venta a plazo, recién me han pagado la primera cuota, todos, pero resulta que no. Tercero, esas personas no tienen 10 años, los documentos presentados son falsos. Acá tengo las pericias de la municipalidad, las pericias otorgadas por el alcalde, donde esa firma es falsa y que no tienen posesión. Entonces, cualquier argumento que destruya el tema del plazo o alguna condición especial con respecto a la posesión, automáticamente dan de alguna manera esa validez para declarar la improcedencia del procedimiento integral y simplificado de creación de la propiedad. Es decir, es el momento donde el propietario tiene que argumentar. Pero la oposición no solamente basta con decir que yo soy propietario y tengo derecho inscrito, no. Tengo que romper el tema de esta posesión física, de estos argumentos con respecto al procedimiento integral y simplificado. Muy bien, entonces, esta notificación de alguna manera va a permitir que dentro del plazo de 10 días de notificado, es decir, el propietario, si cumple con la condición de presentar su oposición y falta algún documento que no es legible, que falta digamos, eh, un documento esencial para el tema de probar esta condición que tiene el propietario frente a estas personas que están ocupando el predio matriz, es necesario que se acredite o de alguna manera, se defina exactamente dentro del procedimiento, para lo cual cualquier observación realizada por la brigada puede ser subsanado en el plazo de 10 días, ¿no? Para que también, una vez subsanado, todo el expediente de oposición sea trasladado y comunicado a los representantes del asentamiento humano. Tengo que comunicarle en copia. Miren, han presentado la oposición, el señor Juan Pérez García ha presentado una oposición, acá están los documentos, acá están los argumentos. Ustedes pueden hacer, de alguna manera, las absoluciones del caso, pero tenemos que comunicarle también a la población, en este caso, a los representantes del asentamiento humano. En ese interín de ida y vuelta del tema de la oposición, se elaboran los planos, plano perimétrico, plano de trazado y locación,
que son importantes dentro de este procedimiento para poder de alguna manera inscribirlos, ¿no? Estos planos, que son los planos perimétricos de independización, porque van a salir de un predio de mayor extensión. Y también vamos a elaborar los planos de trazado de lotización, ¿no? Donde están definidos cada uno de los lotes ocupados, con sus usos públicos, todo lo relacionado justamente a los lotes que se van a incorporar dentro de este procedimiento integral y simplificado, ¿no? Se van a editar los lotes con sus medidas actuales y una vez que sea de alguna manera declarado el tema de la improcedencia, en su momento algunas municipalidades utilizan el tema de esa oposición ya declararla improcedente, la resuelven en vía administrativa con anterioridad. En el caso de Cofopri, esa oposición la resuelven al final del procedimiento. Entonces, en un caso u otro, necesariamente vamos a ir al tema de la calificación individual. En la calificación individual vamos a definir aquel que cumple el plazo se le va a dar un título de propiedad. Si cumple el plazo, es decir, va a haber una calificación positiva. Aquel que no cumple el plazo, el lote va a quedar a nombre del propietario privado, de Juan Pérez. Y aquellos que tienen contratos de compra-venta, se le va a dar, o escrituras públicas, con el propietario privado, se le va a dar un título de saneamiento de propiedad. Es decir, para cada caso ya está establecido una condición especial, una especie de calificación previa normativa que se establece para cada casuística establecida. Sí, en cada caso se le va a dar una condición. Aquel que cumple el plazo, título de propiedad. Aquel que no cumple, el lote queda a nombre del propietario privado como condición. Y aquellos que tienen contratos de compra-venta y escritura, se debe inscribir ese derecho en el registro de la propiedad, ¿no? Entonces, además, los documentos de propiedad ya definidos con partidas registrales a favor de terceros se van a inscribir directamente y trasladar, migrar estas partidas del CIR al SAR directamente en el registro de predios, ¿no? Entonces, estas condiciones especiales de calificación van a estar contenidos justamente en un documento que refleja justamente esta actividad que realiza el equipo de calificación para poder saber quiénes tienen título o no. Entonces, este es un resumen del tema de la calificación, si es poseedor, si es propietario, ¿no? Si tiene partida registral, si son lotes de alguna manera que no cumplen los requisitos y va a nombre del propietario. Entonces, cada una de las condiciones establecidas. Al final, se emite una resolución administrativa por parte del ente formalizador donde se declara el tema de que el asentamiento humano ha acreditado los requisitos y se declara el tema de la adquisición del derecho de propiedad por procedimiento integral y simplificado de propiedad, ¿no? Se declara procedente. Si es procedente, se aprueba el tema de la independización del predio de mayor extensión del propietario privado, se aprueba plano perimétrico, plano de trazado de lotización, se cancelan los asientos registrales con respecto a cargas y gravámenes y se otorgan de alguna manera los títulos de propiedad según la casuística establecida. Aquellos títulos que cumplen con los 10 años, se le da título de propiedad. Aquellos que no cumplen, el predio queda a nombre de propietario privado. Aquellos que tienen escrituras públicas, aquellos que tienen contratos de compra-venta de fecha cierta, automáticamente se da el título de saneamiento de propiedad. Es decir, cada una de las condiciones establecidas en el artículo de calificación van nuevamente reproducidas acá en la resolución para determinar exactamente a quién le corresponde un título de propiedad. Y al final del procedimiento de esta resolución se emiten ya los instrumentos de formalización. Estos títulos, 180 títulos, digamos, de los 200 que calificaron como actos, automáticamente se van a ir en formato digital. En el caso de Cofopri lo manda en digital, en el caso de la municipalidad lo manda en físico, al registro públicos para que se inscriban, ¿no? Entonces, se emiten los títulos, se inscriben en el registro de la propiedad y posteriormente son entregados en acto público. En el caso de Cofupri son entregados en acto público a la población que ya ha adquirido un derecho de propiedad en mérito a este procedimiento integral y simplificado. En el caso de las municipalidades, se les entrega también para que ellos hagan una entrega pública de estos documentos, ¿no? Que acreditan justamente un derecho de propiedad inscrito. Ahora, debemos entender de que estos documentos que se entregan es en forma simbólica, señores, simbólica. ¿Por qué? Porque estos documentos en sí ya están inscritos en registros públicos. Y cuando uno, por ejemplo, me entrega un título, mañana se me quema o se me pierde, yo no necesito que Cofopri o la municipalidad me entregue otro título. Mi título ya está en registro. Saco un compendioso, pago mis derechos y saco uno nuevo, que es el compendioso de mi inscripción registral y ahí está. Si se me pierde nuevamente, puedo ir nuevamente al registro y sacar otra copia.
Es decir, no necesito el título que me entrega el ente formalizado porque ese es simbólico. Eso no tiene efecto jurídico. El que tiene efecto jurídico es la inscripción registral que lo pido a través de un compendioso, ¿no? Pago mis derechos y ese documento es válido para cualquier trámite judicial o administrativo. Muy bien, señores, hasta acá hemos terminado el tema del procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad y pasamos a la sección de preguntas. Por favor, levanten la mano, ¿no? Y activen su micrófono para las preguntas del caso. Sí, Álvaro, por favor, su pregunta. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias ante todo por su excelente ponencia. Doctor, quisiera hacerle una consulta. Este trámite de saneamiento físico legal, sobre todo en los casos de tracto sucesivo y prescripción adquisitiva, ¿se puede realizar también en centros comerciales? Por ejemplo, o sea, Mm, yo tengo un caso de la municipalidad. Lo que pasa es que se le había dado una fracción, el baño, que es usado como, o sea, como parte del comercio, ¿no? Que tiene la municipalidad. Se le dio en venta a una persona en el 96 por derechos y acciones. Ya después se independiza esa parte del baño, pero esta persona había hecho compraventas, o sea, había vendido a otra persona, una sociedad conyugal, esta sociedad conyugal a otra persona y esta otra persona. Entonces, la última persona que terminó de pagar todo, o sea, pagó, se volvió como propietaria de esta fracción del predio, solo está pidiendo una minuta que se le entregue a la municipalidad, que registralmente sí aparece a nombre de la municipalidad. Pero acá lo que yo veo es un tracto sucesivo y lo que quieren hacer es como hacer una simulación de acto jurídico dándole por tal como compraventa, pero no sé si podríamos o sea, hacer ese trámite, el procedimiento único simplificado por tracto sucesivo para que se pueda dar eso por compraventa. Gracias, doctor. Muy bien, a ver, ¿este centro comercial está dentro de un asentamiento humano, un centro poblado? Aclárame esa pregunta, por favor, previamente. Por favor, ¿quién generó la pregunta? Bueno, ya, lo que pasa es que tiene que darme datos. A ver, muy bien, voy a poner varias hipótesis. Si este centro comercial está dentro de un centro poblado ya formalizado por COFOPRI y la municipalidad, estas personas que están en posesión de una sección de un predio de mayor extensión podrían solicitar el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, porque es un lote individual, ya cambia el nombre, ya no es el procedimiento integral y simplificado, sino como es un predio más pequeño, es un lote en realidad, una sección de lote podrían solicitar el procedimiento de prescripción adquisitiva de carácter individual ante la municipalidad o ante COFOPRI también podrían solicitar. Pero ahí hay que ver un tema muy importante, eh, el tema de la viabilidad del lote mínimo, porque van a exigir de alguna manera el tema de visación de planos y el que va a visar los planos en el tema si lo vamos a hacer de carácter notarial o judicial va a ser la propia municipalidad. Entonces, tenemos que ver quién es el que va a prescribir. Si es la propia municipalidad que se va a prescribir su propia área, sería un imposible jurídico. Entonces, y si es un tercero, tendría que ver si la municipalidad va a avisar esos planos para que pueda iniciar un proceso de prescripción notarial o judicial conforme corresponde a esa área respectiva. Pero si es en COFOPRI, no necesito visación de plano, no necesito, solamente acreditar la posesión de esa área, ¿no? Y un plano base de hecho a mano podría ser para acreditar que esa área le pertenece al titular, a esta persona que está en posesión por más de 10 años y pedir justamente su tema de prescripción adquisitiva e independización del predio matriz, que podría ser ahí. Siempre y cuando, vuelvo a repetir, este procedimiento se aplica siempre y cuando pertenezca a un centro poblado que lo ha saneado COFOPRI o una municipalidad. Si no, no se puede pedir y tendría que ir esa persona a la vía notarial o judicial. Correcto, muy bien. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta. Álvaro, adelante. Disculpe, se me había apagado el micro cuando justo me preguntó sobre si era centro poblado o no. No, Ah, no es ya. centro poblado. O sea, en sí ese no era centro poblado, es Ah, un terreno de la un terreno municipalidad. X. Perfecto. Ah, En que la este caso, municipalidad empezó, destinó para centros comerciales. ya.
ha Perfecto. destinado a centros comerciales. Y claro, sí ha hecho las ventas, pero recién se ha hecho la independización, está a nombre de la municipalidad, pero anteriormente ya la había vendido. Extrarregistralmente hay otro propietario. Y ahora Ya. lo que ven, la manera de sanearlo es hacer una compraventa directa con este nuevo caballero. Sin embargo, para mí, o sea, eso no sería correcto, porque si en sí se le vendió a otras personas, sino por tracto sucesivo, a él le correspondería, ¿no? Pero claro, Ujú. él ya lleva más de 10 años de posesión, así que Claro, por eso. pero es del Estado, ese es el problema, es del Estado. O sea, no Claro, sé si puede ser por por eso, ahí. si es de una municipalidad es su terreno. Entonces, a los bienes del Estado no se le puede prescribir. Hay una norma de imprescriptibilidad de la 29618 por la cual los bienes del Estado son imprescriptibles, correcto. Pero, ojo, son imprescriptibles siempre y cuando sea, vuelvo a decir, sea del Estado. Pero si ya el Estado, en este caso la moneda, transfirió a un tercero, ese tercero es el propietario, correcto. Y si ese tercero es el propietario y hay otra persona diferente a esa persona en posesión por más de 10 años, esta persona podría prescribir contra ese titular, aún aparezca en la partida registral municipalidad. Esa es una de las formas. Pero si este poseedor es un, digamos, adjudicatario de la municipalidad, no va a poder prescribir, va a tener que iniciar un procedimiento, como dices tú, de tracto sucesivo, ¿no? O en todo caso, si tiene solamente un contrato de compra-venta, un otorgamiento de escritura pública, para lo cual necesitas la independización de esa área. Porque previamente, para poder adquirir ese derecho, ese predio tiene que estar individualizado. No puedo adquirir de una matriz, porque esa escritura pública, cuando me lo otorgue el juez por otorgamiento de escritura, no lo voy a poder inscribir si está dentro de una mayor extensión. Entonces, tengo que necesariamente independizarlo, generar una independización previa para pedir el tema del otorgamiento de escritura e inscribir mi independización en esa área. ¿Correcto? Entonces, es un tema complejo que tiene que analizarse paso por paso para ver este procedimiento que se aplica. Muy bien, ok. ¿Quién sigue, por favor? Arnold. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas Sí, buenas noches. noches, sí. Doctor, mire, tengo un caso ya, acá en la ciudad de Trujillo, donde hay un predio que compró el señor Chuan, pongamos Ya, así el nombre. Ya, el señor Chuan, al comprar el predio, no tomó posición del lote. Entonces, al momento que pasó Cofopri a censar, a registrar a las personas, entonces el lote salía desocupado. Entonces, ¿qué hizo Cofopri? Lo registró a su nombre. Entonces, resulta que el señor Chuan, como trabaja fuera de Trujillo, en Tarapoto es docente, vino a tomar posición su terreno, que seguía abandonado con basura, limpió, y empezó su lote a registrarlo a la municipalidad del Porvenir. Entonces, resulta que el señor Chuan compró con una minuta de compra y venta, traspaso de posición, a una persona y lo registró y empezó el señor Roger a pagar sus arbitrios. Empezó a pagar sus arbitrios, tiene ya como más de 8 años pagando sus arbitrios. Luego pidió un certificado de posición a la municipalidad y lo dijeron que porque ser zona residencial ya, no lo podían dar un certificado de posición y la municipalidad generó un documento donde, por medio de desarrollo urbano, donde decía que el señor Roger Jacobo Chón es posesionario pacífico y del terreno y el previo con cuya dirección que figuraba en su momento, figura en su momento. Y luego lo recomendé que pidiera firmas de los vecinos, más de 15 vecinos que daban fe que el señor Roger es propietario y vive en el terreno, porque lo construyó, ya lo construyó, lo hizo sus ambientes para su vivienda, pues, ¿no? Y con, eso, con esa firma se presentó una solicitud a la municipalidad, donde la municipalidad dio el documento que le mencioné. Pero resulta que el señor Roger, ¿ya? Ahora quiere ver cómo puede hacer para que la propiedad que en su momento él compró y no lo registró, y vino COFOP y lo registró a su nombre, pueda pasar la propiedad a su nombre. Es decir, ¿cuál sería el diagnóstico técnico legal en ese caso, doctor? ya. Arnold, una consulta. Este lote está inscrito a nombre de Cofopri, ¿sí? Así es. Muy bien. ¿Cómo qué uso? ¿Uso vivienda o qué? Uso varios. Ah,
Otros fines. Otros fines ahí. Perfecto, ya, muy bien, correcto. Entonces, lo primero que tiene que hacer este señor, ¿correcto? Es hacer un cambio de uso en la municipalidad antes de ir a Cofopri. Porque si vas a Cofopri y pides el tema de la titulación, no te va a dar porque tiene un uso diferente a vivienda. Lo que tienes que hacer es primero un trámite ante la provincial para cambiar el uso de otros fines, otros usos, a vivienda. Una vez que hagan el cambio de otros fines a otros usos, a vivienda, en ese momento sí presentas esa resolución a COFOPRI más todos los documentos que me has mencionado de posesión antes del 2021 y puedes solicitar la titulación. Entonces le van a adjudicar a esta persona su título, pero en la condición de vivienda, no otros fines, otros usos. Doctor, presentamos esa documentación a la municipalidad del Porvenir, porque ahí figura el predio, ¿no? Donde se está pagando los arbitrios, pero resulta que la municipalidad del Porvenir nos contestó en su momento que esa propiedad, ya, ellos no podían hacerlo el cambio a a vivienda. El que tenía jurisdicción de hacer ese cambio nos manifiestan ellos que es COFOPRI. No, 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 eso lo hace la provincial, discúlpame. El porvenir es distrital, ¿no? Sí, Ah, distritales. no, tienes que presentarlo a la provincial. Los cambios de uso lo hace la provincial, Arnold, no es Pero la ese cambio de distrital. uso lo hace mediante sesión de consejo, creo, ¿no? Así es, ellos ya tienen un trámite, puedes ver el TUPA de la provincial y ahí están los cambios de uso. Y no lo hace COFOPRI, no lo hace COFOPRI, no es verdad. No, COFOPRI no tiene facultad de cambio de uso, solamente los cambios de uso lo hacen las municipalidades, en este caso la provincial. Entonces por ahí tienes que ir, no a la distrital te va a decir que no, es en la provincial. Tú saca el TUPA, ahí está el procedimiento de cambio de uso de otros fines a vivienda y ahí comienza tu trámite. Una vez que tengas ya esta resolución, recién presentas tu expediente a COFOPRI. Ok, doctor. Muchas Perfecto, gracias. listo, ok. Otra pregunta, por favor. Si no hay, puede ser otra pregunta. Si nadie quiere preguntar, ¿puedo hacer otra pregunta, No, doctor? no, acá está Audi. Audi está con su micro, por favor, actívelo, Audi. Hay varias preguntas, sí. Ya, Del. Gracias, profesor. Gracias, Ya, gracias. Audi, por favor. Sí. Audi Yamil. Le saluda desde Babo Grande, Amazonas. ¿Cómo está? Buenas Y noches. ya, mire, me hace una primera pregunta. ¿Sobre qué ley está tratando? He llegado tarde. ¿Sobre qué ley me Sí, parece interesante la nueva ley? Disculpe, claro. la ley. Y el otro tema es de que mi predio está sobre un predio de dominio privado del Estado. Y esa Ujú. es la segunda pregunta. Pero ¿qué pasa? Ese dominio privado del Estado ya está ocupado por las posesiones informales. Entonces no se ha saneado, no lo ha hecho, COFOPE no ha entrado, la municipalidad, más aún, no hace la municipalidad en este lugar, no hace saneamiento. Esas son las dos preguntas que por favor Ya, me pueda responder y sí. le deseo muchos éxitos en estas fiestas y un feliz año nuevo. Muchas gracias. Mira, la primera pregunta, el marco regulatorio es el Decreto Supremo 002-2021 Vivienda. Ese es el marco regulatorio del procedimiento que hemos visto el día de hoy, el procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad. Ya, ese es el marco jurídico. Con respecto a la pregunta, si hay una posesión informal y esta posesión está antes del 31 de diciembre del 2021 sobre terrenos del Estado, de dominio privado del Estado, el ente competente en este caso puede ser COFOPRI, la municipalidad provincial o distrital. Entonces comienzas a descartar a dónde presentas tu solicitud. Primero la distrital, ver si tiene competencia. Si tiene competencia y va a asumirla antes del año, por supuesto, antes de este año, lo presentas a la distrital. Si la distrital no tiene personal, no lo va a hacer a la provincial. Es cuestión de preguntar y coordinar con la... Si la provincial tampoco tiene personal y tiene de alguna manera el presupuesto para hacerlo, recién te vas a COFOPRI para poder saber si COFOPRI lo puede incorporar dentro del POI del próximo año 2026, para lo cual presentarás la solicitud, en este caso por mesa de partes virtual. Hay una mesa de partes virtual, no necesitas viajar a Lima o a la provincia, o directamente en la oficina de tu jurisdicción, ¿no? En cada departamento existe oficina de COFOPRI, o si no, en forma virtual. Y después que presentes tu solicitud, pedir una reunión para que ver que se incorpore tu pueblo, ¿no? Indicando de que hay posesión física antes del 2021 y que cumple con todos los requisitos para que tengan su título de propiedad. Correcto. Esas serían las consideraciones que debe tener. Muy bien. Ahora sí. Otra pregunta, por Gracias. favor.
Doctor, Bien, buenas noches. sí, Juan buenas Yacari le noches. saluda. Una consulta. Yo soy abogado, pero me han dado un caso para hacer la prescripción adquisitiva de dominio de un predio, de una vivienda. Pero sé del caso de que he ido a registros públicos, no registra, no hay partida registral de esa vivienda. Otro que no hay, ni por el nombre, he buscado por todos los medios y no existe ¿cómo se llama? El propietario. Titular. Ujú. Otro, de que he ido al municipio del Callao para que expidan la certificación, ¿no? de la posesión de la propiedad. Y tampoco me dicen que no son entes idóneos para dar esa certificación. En este caso, no hay ni siquiera, ¿cómo se llama esto? Recibos de agua, luz, de otros servicios, porque incluso el agua, la luz, todo eso lo roban, ¿no es cierto? Y prácticamente no hay forma de demostrar el tiempo de posesión. Ellos tienen, por ejemplo, mis clientes tienen como 20 años de posesionarios de ese bien y hasta la fecha no se puede regularizar esa propiedad. ¿Cómo puedo hacer para una constancia de posesión? ¿Quién me lo puede adjudicar o certificarme? Bueno, lo primero que tienes que hacer si vas a iniciar una prescripción de tipo notarial o judicial, lo primero que tienes que hacer es un plano, ¿ya? Un plano. Ese plano, elaborado por un técnico, un verificador catastral, lo primero lo tienes que mandar al registro de la propiedad, ¿no? En una consulta catastral. Si la has hecho, bien, ¿no? En consulta catastral pagas 72 soles, creo que está el costo. Más o menos después de 15 días, un mes, te devuelve indicando que el terreno en consulta no hay antecedentes registrales. Una vez que tengas esa certificación, tienes que ir a la municipalidad y presentar ese mismo plano pidiendo la avisación para el tema del procedimiento de prescripción adquisitiva. Y eso es un medio probatorio para efecto de acreditar uno de los requisitos que se necesita para poder iniciar el proceso notarial o judicial de prescripción, ¿no? Más aún que tienes más de 20 años de posesión. Entonces, esa es una de las documentaciones que podría haber. Ahora, documentación complementaria. Por ejemplo, si esta persona tiene familia, han nacido sus hijos ahí, la partida de nacimiento, la partida de matrimonio, denuncias judiciales, denuncias administrativas, los testigos, todo eso va a sumar el tema de medios probatorios. Correcto. Si has construido tu casa, la casa, si hay una construcción en la casa, las licencias, el tema de los recibos de pago de compra de ladrillos, de cemento, es decir, cualquier medio probatorio es idóneo para el tema de acreditar el tema de la posesión física. Correcto. Entonces, pero previamente tienes que tramitar estos documentos técnicos que son necesarios para poder, pues, acreditar los requisitos necesarios para que lo hagas esta prescripción en la vía notarial o judicial, ¿no? Depende de alguna manera el trámite que quieras hacer para lograr. Ya, doctor. Ahora, Entonces, con un arquitecto tendría que hacer verificador el catastral, levantamiento un del técnico. plano. Sí, tiene que hacer el plano. Ya, perfecto. Muchas Correcto. gracias. Muy Muy bien, agradecido. ok, perfecto. Percy, por favor, ¿quién sigue? Percy. Sí, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, sí. ¿Cómo está, doctor? Eh, en concreto, nomás, doctor, es acerca de un predio en Ayacucho Ya, que se estaba realizando el trámite de la prescripción adquisitiva notarial. ok, Entonces, la persona que ha estado registrada a un inicio, o sea, años antes, presentó una oposición. Me oposición, refiero a, correcto. a una oposición notarial por la vía notarial, pues, ¿no? Sí. Me refiero a esta persona porque anteriormente sí, él estaba registrado, Ujú, y este predio tiene registros públicos, ujú, ya está inscrito en registros públicos, todo. Me refiero a esta persona porque sí, anteriormente él ha estado registrado, pero por una sentencia judicial, ese predio estaba no en garantía, el señor nunca pagó el préstamo, entonces por una sentencia judicial le quitan el predio. ujú. Y otra tercera persona ya compra el predio, y nosotros ya compramos de esa nueva persona ya que compró ese predio, ya somos los terceros dueños ya. Correcto. Entonces, lo que pasa es que ahora ya como presentó pues no la oposición por la vía notarial, se corta automáticamente, ¿no? Los notarios ya no Sí, tienen ya más competencia. no, de Ujú, sí, competencia a seguir. Se pasó todo por la vía judicial. judicial. Entonces, por ese lado ya estábamos avanzando más o menos a un 80%, así.
Y esta persona que se opuso a un principio por la vía notarial, pues no hemos presentado nosotros con nuestros abogados, disculpe, hemos presentado todos los documentos indicando pues que ya no tiene competencia y todo. Y nos dio la razón el juzgado. Ujú. Entonces, estaba yendo todo bien y ahora nace una otra persona, un socio de este segundo comprador, este segundo comprador, el que ya nos vende a nosotros, eh, presenta documentos indicando que él es socio de una empresa que ha comprado ese predio. Pero bueno, nosotros no teníamos conocimiento, pues que había una sociedad y nada, nosotros hemos comprado de una persona, un ejemplo, Pedro, ¿no? De Pedro hemos comprado mediante Claro. una minuta privada, Ujú. una minuta de compraventa privado. Entonces, con esa minuta nosotros hemos realizado el trámite de prescripción. Yo he tramitado el certificado de posesión por la municipalidad en ese entonces, todavía en el 2015, porque nosotros en esta propiedad estamos desde el 2002. Tenemos posesión desde el 2002 a la fecha, más de 20 años. El 2015 solicito el certificado de posesión de la, mía, de la municipalidad, me lo entregan. Ahora creo que ya no están entregando eso. Vivimos en ese predio, hemos hecho mejoras, se ha hecho un negocio en ese lugar y muchas cosas, ¿no? Hay antecedentes, tenemos recibos de luz, agua, todo desde hace más de 10 años ya. Entonces, esta persona recién en el 2022 presenta documentos diciendo yo también soy socio y por lo tanto soy socio de esta empresa y ese predio hemos comprado. Pero ellos solamente tienen una escritura de compra-venta, más no tienen registros públicos. El que nos vendió también nos vendió solamente con un registro, con una minuta de compra-venta notarial. Nunca lo han hecho registrar. El registro sigue hasta ahora, en registros públicos, hasta la fecha sigue a nombre del primer comprador, el que compró de la subasta, pues no el que Sí, compró sí, cuando se Percy. ejecutó la Pero garantía. Y sí, ahora, con esto concluyo ahora. Lo que ocurre es que esta persona este socio presentó documentos indicando que también es socio y bueno, yo quisiera saber si va a proceder o no, pues lo que este señor está pretendiendo, porque tenemos la posesión ya, como les repito, más de 20 años. Eso no, es mi pregunta. tu prescripción va a proceder, independientemente a que el señor presente documentos. Lo último, lo peor que podría ocurrir es que lo incorporen como litisconsorte en el Ya procedimiento lo judicial. incorporaron, Allá ya está, lo ya. incorporaron. Entonces Exacto, sí. el juez va a resolver a tu favor, porque él no va a tener ningún medio probatorio que acredite que tú no tienes posesión más de 10 años. La única forma de destruir tu argumento es que él acredite de que tú no tienes posesión más de 10 años, de que hay un proceso judicial, etcétera. Eso no lo va a poder acreditar. Es decir, el simple argumento de que él ha comprado, eso no va a destruir tu prescripción. Tú supuestamente va a salir favorable, según la jurisprudencia. Entonces, no hay ningún Exacto. problema. Y yo lo Por el- compré de buena fe. sí, Nosotros lo hemos comprado de buena fe, pues no, o sea, sí, no teníamos perfecto. conocimiento que había una empresa y nada de Sí, eso. no hay problema, Percy. No hay problema. Ok, El juez doctor. lo tiene que declarar procedente el tema de la prescripción adquisitiva. No veo ningún Muy bien. argumento en contra. Correcto, perfecto. Ya, doctor, Daniel, muchas gracias. sí, gracias, Percy. Daniel, por favor. Doc- ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Sí, buenas Doctor, noches, una sí. consulta. Yo soy parte de una asociación, para ser más específico, del Lurigancho Chosica. Ya. Este, eh, Venimos aquí haciendo el trámite de prescripción hace del 2014, ya pasaron más de 10 años. Ya, entonces ahora estos últimos meses hemos hecho el plano catastral, donde nos damos cuenta de que estamos en la parte donde estamos habitando, está como comunidad campesina. Ujú. Entonces, no sabemos cuál vendría a ser el procedimiento exactamente, porque somos más o menos 500 socios, ya. Entonces lo hemos presentado, un pequeño grupo se ha ido al COFOPRI y el otro pequeño grupo también nos hemos ido a la municipalidad distrital. No hemos tenido respuestas de momento, entonces queríamos saber cuál sería el paso correcto de repente en el que deberíamos de seguir y si de repente también podríamos seguir con la prescripción adquisitiva, porque en un momento la directiva de la comunidad campesina quiso negociar, pero como éramos tan pocos socios, no llegábamos a cubrir el monto que nos pedía. Entonces, ¿cuál sería la vía mejor o recomendada en la que de repente podríamos proseguir, pues, Ya. ¿no?
Muy bien. Daniel, lo primero que tienen que hacer es los grupos que están formando, ya sea de la totalidad de la asociación o de parte de la asociación, es primero estar seguro sobre qué tipo de propiedad está. Si el informe catastral de registros públicos indica de que está sobre la comunidad campesina, ahí no procede ninguna prescripción adquisitiva. No, no vas a poder prescribir porque los terrenos comunales son imprescriptibles. Entonces, ¿qué te queda? En estos casos, si está sobre una comunidad campesina, te queda presentar tu solicitud. En el caso de Lima Metropolitana, es COFOPRI únicamente. Lima Metropolitana ni la distrital tienen competencia para el tema de los procedimientos de formalización, solamente COFOPRI. Entonces, bastaría con presentar tu solicitud a COFOPRI para pedir la titulación. Correcto, en este caso. Pero en la otra hipótesis, si estuviera sobre propiedad privada, ahí también te queda la posibilidad de poder pedir ahí sí prescripción adquisitiva de dominio. Correcto, ante COFOPRI. Ahí sí, Claro, pero en el otro procedimiento es un procedimiento de desmembración de terreno comunal. Son diferentes. Es decir, el procedimiento que se aplique depende del grado de que registros públicos te diga sobre qué terreno estás. Si estás sobre terreno correcto. de propiedad comunal, es una desmembración de terreno comunal. Si estás sobre propiedad privada, es una prescripción. Y si estás sobre un terreno que no tiene antecedentes registrales o es del Estado, es una adjudicación estatal. En los tres procedimientos, el competente es COFOPRI para realizar. Entonces, presenta tu solicitud previo esta consulta en registros públicos para que lo puedas agilizar este procedimiento. Correcto. Muy bien. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, señores, hemos terminado el tema de ronda de preguntas. Hemos ya llegado a la hora. Y bueno, ahora los dejo con los organizadores del evento y agradecerles por el tiempo y hasta la próxima clase. Muchas gracias.